Bien, acá tenemos el texto de Kierkegaard que es o lo uno o lo otro. La sesión pasada habíamos estado leyendo precisamente ello, o sea, la idea de qué es un poeta, ¿sí? Habíamos arrancado con los Diapsalmata. Estuve revisando y me encontré otra versión de los estudios estéticos, Diapsalmata y el erotismo musical. Es decir, son dos de los 8 fragmentos o de los 8 elementos que hacen parte de Enten Eller, o sea, de o lo uno o lo otro, ¿no? Ya nosotros vemos que lo habíamos visto, ¿sí? El Diapsalmata pues va de la página 43 a la 71 y los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical va de la 71 a la 157. Tiene una extensión más considerable y eso es lo que este otro texto, ¿sí? Que es de editorial Librería Ágora, una editorial de Málaga, que sacó esta versión en el año de, lo había visto por acá, se me olvidó, 96, acá está, en el 96, ¿sí? Una versión anterior, ¿sí? Pero pues digamos casi 10 años, el libro que nosotros estamos trabajando de Kierkegaard es del 2006, o sea, publicado por editorial Trota en el 2006. Así que vamos a utilizar algunas versiones cuando no entendamos mucho la traducción de Rafael Larrañeta, porque hay traducciones que pueden sonar un poco extrañas. Vamos a aprovechar, las miramos en el texto de los estudios estéticos de Diapsalmata, en este texto traducido por Demetrio Gutiérrez Rivero, ¿no? De hecho, pues vamos a tenerlo un poco como a la mano, o yo no sé incluso si sea mejor tenerlo como en 2 columnas. Quizás no, quizás nos distrae, más bien prefiero que vayamos saltando de uno a otro, ¿no? Entonces, en algunos casos coincidirán, en otros casos no coincidirán tanto, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces vamos a arrancar con los Diapsalmata, vamos a leerlo. Ya habíamos leído la vez pasada el primero, el de qué es un poeta, ¿sí? Entonces vamos en este momento pues a leer el segundo, ¿no? Acá, un segundo, a ver si logro hacerlo. Tengo un problema con esto acá, listo. Miremos cómo lo tiene el otro texto, ¿no? El otro texto nos dice lo siguiente: ¿qué es un poeta? Es un hombre desgraciado que oculta profundas penas en su corazón, pero cuyos labios están hechos de tal suerte que los gemidos y los gritos al exhalarse suenan como una hermosa música. Al poeta le acontece como a los pobres infelices que eran quemados a fuego lento en el interior del toro de Falaris. Esto es, que sus gritos no llegaban a los oídos del tirano causándole espanto, sino que le sonaban como la más suave música. Y sin embargo, los hombres se arremolinan en torno al poeta y le ruegan: canta, canta otra vez, que es como si le dijeran: ojalá que nuevos sufrimientos desazonen tu alma, ojalá que tus labios sigan siendo los de antes, porque los gritos nos amedrentarían, pero la música es lisonjera. Y también los críticos entran a formar parte del coro y dicen: muy bien, puesto que así lo ordenan los cánones de la estética. Claro que un crítico se parece muchísimo a un poeta, con la sola diferencia de que no tiene penas en el corazón ni música en los labios. Por todo esto, antes que ser poeta incomprendido de los hombres, yo preferiría ser porquerizo junto al puente de Amager y que los cerdos llegaran a comprenderme. ¿Listo? Este lo habíamos leído ya antes, por eso quería comparar un poco la traducción. Ya es cuestión de gusto pensar cuál traducción es mejor que no. Vamos a seguir con la línea de Trota y repito, alteraremos si lo consideramos necesario. De este primer Diapsalmata quiero resaltar lo que ya habíamos mencionado antes, y es lo siguiente: la idea de que el poeta es alguien que en su interior tiene algo distinto a lo que tiene en su exterior, es exactamente la continuación del pensamiento con el que arranca el libro. El libro arranca justamente, ¿sí? Si nosotros lo recordamos, con esa reflexión que hace él respecto a si lo exterior es lo mismo que lo interior, que es esa tesis hegeliana, ¿sí? Entonces es eso: un poeta es un ser desdichado, ¿sí?, que esconde profundos tormentos en su corazón. O sea, el exterior del poeta y el interior del poeta no son lo mismo.
Eso ya lo habíamos visto en el secreter. En el secreter, el interior del secreter no es lo mismo que el exterior del secreter. Y lo que los papeles de A y los papeles de B tampoco son los mismos, ¿no? Es decir, esto es una discusión profunda sobre lo que es la identidad y una reflexión de la identidad en términos muy clásicos sobre interioridad y exterioridad, que es lo que nos define, lo interior o lo exterior, ¿no? Ya tendremos que esperar un poco a que Paul Ricoeur venga y le dé una vuelta de tuerca a esta pregunta en otros términos, ¿no? Segundo de Absalmata. Es bien sabido que la primera pregunta concerniente a la primera y más compendiosa enseñanza en la que se educa a un niño reza así. ¿Qué necesita el niño? A lo que se le responde, please, plus. Con tales consideraciones comienza la vida y aún así se niega el pecado original. Además, ¿a quién debe agradecer el niño los primeros cachetes? ¿A quién sino a sus padres? ¿Sí? Miremos un poco cómo está. La traducción es un poco rara, sobre todo ese please plus. Dice, como es bien sabido, la primera pregunta que ha de hacerse al empezar la enseñanza primaria de los niños es la siguiente. ¿Qué se le ha de enseñar al niño? La respuesta es poco más o menos leña y más leña. Y con tales consideraciones comienza la vida y no obstante se niega el pecado original. ¿Y a quiénes deberá el niño agradecer a los primeros azotes? A los padres, naturalmente. Kierkegaard, y es un tema bien interesante, Kierkegaard, ya lo hemos dicho, es un teólogo. Él inicialmente estudia en términos, pues estudia un programa de teología y estudia un programa de teología por muchas razones biográficas. Su papá es teólogo y lo habíamos visto un poco el porqué, pero existen otras razones. Cuando Hegel escribe, pues hace su sistema filosófico, hace la ciencia de la lógica y escribe los principios de la filosofía del derecho y la filosofía de la historia y demás. Cuando Hegel hace su corpus, su obra, pues Hegel dice que su filosofía no es una filosofía más al lado de las otras filosofías. Es decir, Hegel tiene la idea, y ese es su planteamiento, que su filosofía no hace parte dentro de la tradición de las filosofías. Al contrario, su filosofía es la consumación de la filosofía. O sea, la filosofía pasa por una línea muy clara, o sea, por una serie de puntos muy claros que van de Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Platón, Aristóteles, San Agustín, Hegel. Es una sola línea. Y Hegel dice, y con mi sistema filosófico, la filosofía llega a su final porque el espíritu se conoce a sí mismo. Eso Hegel lo matiza sobre todo en el apartado de la historia universal de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, pero sí Hegel dice con este sistema filosófico la filosofía termina. De tal manera que pues muchos lo asumieron, eso, o sea, digamos, espiritualmente así se creyó, que con Hegel se acababa la filosofía. De hecho, la expresión final de la filosofía tiene un eco muy fuerte en el trabajo hegeliano y Hegel la utiliza. ¿Qué pasó? Los grandes filósofos posteriores a Hegel no eran filósofos, ¿sí? Eran otra cosa, ¿sí? Nietzsche era filólogo, Kierkegaard era teólogo, Marx era economista, etcétera. ¿Sí? Porque la discusión filosófica, ¿sí? Sobre todo en las universidades europeas, alemanas del siglo XIX en particular, ¿sí? Pues estaban metidas el mundo alemán en el hegelianismo, porque pues después de Hegel no había nada más que hacer, y en Francia con el positivismo, pues después de Augusto Comte tampoco había más que hacer, y los ingleses todavía estaban empantanados con el utilitarismo, lo siguen estando a su manera, ¿sí? Y pues empantanados porque no había nada, o sea, no había ningún avance, ningún progreso, no se movía nada más por ahí. Entonces parece que de una u otra forma la manera de hacer filosofía era no haciendo filosofía, era separándose y rompiendo un poco con estas posturas filosóficas. Por eso los grandes filósofos, repito, de la segunda mitad del siglo XIX no son filósofos de formación filosófica. Los hay, obvio que los hay, ¿sí? Está, por ejemplo, Heinrich Rickert, está el mismo Wilhelm Dilthey, ¿sí? Etcétera. Pero los grandes filósofos de finales del siglo XIX no llegaron a la filosofía por la filosofía, sino por otras cosas. Kierkegaard por la teología, Husserl por las matemáticas, Marx por la economía, Nietzsche por la filología, etcétera. Y Kierkegaard como teólogo tiene una reflexión muy importante sobre el pecado original. El pecado original es una idea complicada, ¿sí? Kierkegaard le va a gastar un libro entero que se llama El concepto de la angustia, ¿sí?
La angustia, en el fondo, va a decir Kierkegaard, es la consecuencia del pecado original. Pero ¿en qué consiste el pecado original en el fondo? A ver, según el relato bíblico, bueno, ni siquiera el relato bíblico no habla de pecado original, según la tradición cristiana, tanto protestante como católica, que habla del pecado original es la siguiente. Dios crea el paraíso, les dice que no pueden comer del fruto, tradicionalmente es un manzano, ahí por eco de la mitología griega y la manzana de la discordia, la manzana de Eris, que no pueden comer de este fruto. Y pues la serpiente tenta a Eva, Eva tenta a Adán y caen por culpa de la tentación de la serpiente. Y eso implica una ruptura, ¿sí? Ahora, lo que Kierkegaard está diciendo es, mira, a mí no me interesa la noción del pecado en términos de una teología, me interesa cuáles son los efectos humanos de la consideración del pecado. Y uno dice, no, pero es que pecado es una noción religiosa. Sí, pero después de 20 siglos de cristianismo tiene una dimensión profundamente, o sea, tiene también un cuño antropológico. Kierkegaard quiere ver eso. Kierkegaard le interesa mostrar cuál es el eco antropológico. En el concepto de la angustia lo llama el eco de psicología profunda, o sea, una psicología que va a la base del humano, un eco antropológico de lo que es el pecado original. ¿Sí? Y vamos a tener unas discusiones ahí y acá Kierkegaard lo toca. ¿Sí? El concepto de la angustia es un texto posterior, pero vemos como estas reflexiones. Ahora más adelante vamos a ver que vuelve a aparecer la noción de pecado y sobre ella vamos a hablar en su momento. ¿Listo? Entonces, bien, ahí nos saluda Felipe. Un gusto saludarte por acá, Felipe. Ahora después, repito, vamos a retomar este tema del pecado. Prefiero hablar con niños, pues de ellos cabe esperar que acaben convirtiéndose en seres racionales. Más de aquellos que han llegado a hacerlo, Dios me libre. Es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Alguien que diga que ya tiene la razón, líbranos, Señor, de aquel que dice que tiene la razón. Los niños podemos llegar a ser racionales, digo podemos en el sentido muy amplio, ¿no? Recuerdan esto, tiene un eco naturalmente, no se lo inventó Kierkegaard, no se lo inventó Nietzsche, esto es un descubrimiento de los románticos, el descubrimiento de la infancia, ¿sí? De encontrar en la infancia como el lugar del origen, de la casa, el lugar más puro y prístino, ¿sí? Esto pues es un descubrimiento romántico y ya Nietzsche también lo va a poner en las famosísimas 3 transformaciones del espíritu que aparecen al comienzo de Así hablaba Zaratustra. Las 3 transformaciones del espíritu están en camello, cuando eso, camello trabaja, león cuando es un luchador solitario y finalmente después de ser un león el espíritu se transforma en niño, un ser profundamente libre y creador. Esa es un poco la idea. Prefiero hablar con niños que hablar con seres racionales, porque los niños pueden llegar a ser racionales, pero aquel que diga tengo la razón, Dios me libre, esa gente por lo general no quiere hablar y lo vemos en nuestros debates actuales políticos y religiosos. Mira que son injustos los hombres. Nunca hacen uso de las libertades de que disponen, sino que exigen aquellas de que carecen. Disponen de libertad de pensamiento, exigen libertad de expresión. La idea es buena, ¿no? Y es obviamente una discusión un poco respecto a la famosísima tesis de la filosofía de la historia de Hegel. Hegel consideraba que el tema de la historia, o sea, hasta Kant, digamos, la historia había estado al margen del desarrollo filosófico, o sea, la historia era simplemente lo que le pasa a los seres humanos, ¿sí? Y pues a los seres humanos nos pasan muchas cosas, algunas buenas y otras malas. Y pues aquellos que mantienen la memoria de eso son los historiadores y pues la historia no es más que eso. Y pues como es mejor recordar los momentos bonitos que los feos, pues hemos asumido que la historia debería ser de momentos bonitos. Sí, eso era lo que se llamaba antiguamente historia magistra vitae. La historia es maestra de vida. Entonces, si quieres aprender a vivir bien, mira la historia, pero no mire la historia mala, no la de las guerras y cosas, no, mira la historia bonita. ¿Sí? Mira la historia de los santos, mira la historia de las constituciones, de la arquitectura, de las cosas bonitas. Esa tesis fue claramente discutida en la filosofía del idealismo alemán, sobre todo por Schelling y por Hegel en particular, quienes van a considerar que una forma de entender racionalmente la historia es poniéndole una finalidad, o sea, la historia es para algo. Kant lo dice en sus textos de filosofía de la historia. Ahora, él no dice qué.
Sí, él dice que pues la realización de la razón, pero eso en Kant no es muy claro. En Hegel sí es clarísimo. La realización de la razón es el culmen de la libertad. Y Hegel lo dice explícitamente al comienzo de la filosofía de la historia. La historia se trata de la realización de la libertad. En el mundo antiguo uno era libre, el emperador en China, ¿sí? En el mundo griego un poco más son libres, ¿sí? No muchos, pero ya existe una democracia, hay una gente que es libre, otros no, ¿sí? Ya en el mundo medieval hay toda una nobleza, reyes, príncipes, condes, que son libres, ¿sí? En el mundo moderno, ¿sí? Ya empiezan a ser cada vez más libres y finalmente las revoluciones burguesas del siglo XIX hacen que todos sean libres, porque ya hay derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces ya, y eso lo dice Hegel justamente, que la gran consecuencia de la Revolución Francesa es el descubrimiento de la libertad a nivel universal. Todos somos libres. Y ya, y por eso Hegel dice, pues acá se acaba la historia, porque ya todos hemos reconocido la realización de la libertad en la historia. Marx complementará y le dirá, no, Hegel, todavía no todos son libres. Todos los burgueses son libres, pero no los proletarios. Todavía falta la libertad del proletariado. ¿Sí? Y por eso Marx sigue con la dialéctica histórica, invirtiendo el ejercicio hegeliano y para allá. Y Kierkegaard dice, mira, siempre vamos a buscar más libertades, siempre vamos a buscar más libertades, ¿no? O sea, es su forma de pelear contra el asunto. Siempre vamos a buscar más libertades, ¿no? Entonces tenemos libertad de pensamiento, pero queremos libertad de expresión. Y cuando tengamos libertad de expresión, vamos a querer, no sé, libertad de emoción. Y cuando tengamos libertad de emoción, queremos tener libertad de ofensa. Y cuando tengamos libertad de ofensa, o sea, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, que es una tesis básica en la filosofía del siglo XIX, cuyo mayor representante es nada más ni nada menos que el mismísimo Schopenhauer. Bien, vamos a la siguiente página. Dice, no me apetece nada de nada. Este es maravilloso, ¿sí? No me apetece nada de nada. No me apetece montar a caballo. Es un movimiento demasiado brusco. No me apetece caminar. Resulta demasiado agotador. No me apetece recostarme, ya que o bien debería permanecer acostado y esto no me apetece, o bien debería levantarme y esto tampoco me apetece. Summa summarum, no me apetece nada de nada. Mirémonos cómo lo pone la otra versión que me gusta. Dice, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de montar a caballo porque es un ejercicio demasiado violento, ni tengo ganas de caminar a pie pues me fatiga mucho. Tampoco me atrae meterme a la cama porque una de dos, o debería permanecer tumbado y esa posición no me gusta, o debería levantarme de nuevo y eso también me disgusta. Summa summarum, no tengo en absoluto ganas de nada. Dicho en otros términos, acabamos de presenciar la primera formulación en la historia de la filosofía de lo que tradicionalmente llamamos, y sobre todo en Colombia lo llamamos así, malparidez existencial. Y es algo que Kierkegaard conoce, es algo que los filósofos del siglo XIX van a trabajar, es la noción del spleen, es la noción del tedio, y es lo que nosotros sentimos cuando tenemos malparidez existencial. No tengo ganas de nada. No quiero montar a caballo, no quiero salir a escribir, no quiero jugar fútbol, no quiero verme con mis amigos, pero tampoco quiero estar solo, que tampoco quiero leer un libro. Es decir, summa summarum, no tengo en absoluto ganas de nada. Y es una expresión tan simpática y tan, digámoslo así, bonita, ¿sí? Está bien escrita, me refiero en ese sentido, es bonita, pero pues nos muestra, ¿sí? La primera formulación, llamémoslo así, de lo que es la malparidez existencial. ¿Sí? Cuando, no sé cómo se diga en otras partes de Latinoamérica, no sé si acá estaba, hoy no veo a Joseph, perdón, que estaba conectado, creo que es de México, según lo entendí. Pero pues para nosotros como colombianos tenemos claro, malparidez existencial, esto es. Captura de pantalla, tómenlo ahí, repásenlo de vez en cuando, ¿sí? Esta es la primera formulación en el plano existencial de lo que es esa sensación de no quiero nada, no encuentro mediación en el mundo, me siento completamente roto y quebrado en este espacio y no quiero nada, no quiero nada. Malparidez existencial, que hoy en día tiene cuadros clínicos muy profundos con la depresión, la ansiedad y demás. ¿Listo? Entonces sigamos acá. Mate Mercado dice el bajón. Sí, el bajón. Sí, me dio un bajón. Puede ser, puede ser. Como es sabido, siguiente, como es sabido, hay insectos que mueren en el instante de la fecundación. Esto vale para todas las alegrías. Al momento de goce supremo y más suntuoso de la vida,
le sigue siempre la muerte. ¡Wow! Es cruel, es duro, es crudo, pero es un diapsalmata muy bueno, ¿sabes? Lo que nos está diciendo es básicamente, así como hay insectos que mueren en el momento de la fecundación, pues mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que hay que cambiar, podríamos entender eso que le pasa a los insectos como una metáfora de lo que es el placer y las alegrías en la vida. En el momento del goce supremo, ¿sí? Básicamente, después del goce supremo, hay que morir, hay que morir. Ahora, eso no es nuevo. De eso se trata Fausto de Goethe. De eso se trata. Cuando tengan la oportunidad, de hecho, miremos a ver si de pura casualidad tengo el Fausto por acá a la mano. Eh, dice Fausto de Goethe, tal vez lo tenga acá, no sé qué versión será, porque la mía es una versión física en la que lo he leído. Pero miremos qué versión tenemos acá. Pero de eso se trata el Fausto de Goethe. Miremos acá el comienzo. Preludio en el teatro, está ahí el director, el poeta, están los arcángeles, Mefistófeles, está Fausto, ¿no? Y dice Fausto ahí al comienzo, ay, he estudiado ya filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, teología. Todo ello en profundidad extrema y con enconado esfuerzo. Y aquí me veo pobre, loco, sin saber más que el principio. Fausto, y eso aparece tanto en el Fausto de Marlowe como en el Fausto de Goethe y también va a aparecer en el Doctor Fausto de Thomas Mann. Fausto es una metáfora profunda del hombre y del hombre renacentista y del hombre moderno en general, del hombre que busca conocimiento, el hombre que es capaz de vender su alma por conocimiento bajo la creencia, bajo la idea de que el conocimiento trae felicidad. Felicidad disfrazando que lo quieras poner. El conocimiento trae poder, el conocimiento trae riqueza, el conocimiento trae, no sé, ventajas sexuales, económicas, lo que tú quieras. Sí, la idea es que el conocimiento trae algo. Y Fausto, esa es la historia de Fausto, le vende su alma al demonio, en este caso a Mefistófeles, con tal, ¿sí? De saber. Pero el Fausto de Goethe es un Fausto romántico, ¿no? Y cuando aparece por acá Mefistófeles, denme un segundito. Acá aparece un espíritu, ¿sí? Denme un segundo, aparece Wagner, que es el interlocutor acá de Fausto, el coro de ángeles, no lo recuerdo, tengo que buscar, luego les comparto la escena concreta, pero se las pongo acá. Se le aparece Mefistófeles y Fausto le dice, a ver, tú demonio, tú espíritu, ¿qué eres capaz de decirme? Y Mefistófeles le dice, mira, yo sé en dónde hay secretos, yo sé cuáles son los misterios, mejor dicho, yo soy capaz de darte lo que tú no puedes conocer. ¿Y qué es aquello que no puedes conocer? Y en el fondo, pues la primera parte del Fausto, completamente romántico, pues el amor. El amor, claro que sí. Entonces Fausto le vende su alma al demonio por el amor de Margarita. ¿Sí? Y pues Fausto le vende el alma al demonio. Al final, cuando tengan tiempo, léanse Fausto. No voy a hacer spoilers porque es una obra maravillosa que vale la pena leer, sobre todo la primera parte. La segunda se vuelve un poco extraña, ya digo, porque la primera parte es perfecta, está muy bien hecha. Goethe era un maravilloso escritor y Fausto es una obra de teatro, es una pieza excelente. Cuando tengan tiempo, léanla y si mejor, si la pueden ver en teatro, pues el teatro es para ser visto muchísimo mejor. ¿Qué pasa ahí? Fausto le dice a Goethe, mira, Mefistófeles le dice a Fausto, te voy a dar algo que tú no conoces, ¿sí? Y es el amor. Y Fausto conoce el amor efectivamente con Margarita y pues se traga y Mefistófeles ha cuadrado todo para que eso salga mal. Es un demonio, tiene que salir mal. Y cuando sale mal, pues lo que pasa finalmente es que Fausto pues va a morir, Margarita va a morir y el amor de ellos se va a ir al garete, etcétera. Pero no, eso no pasa. Margarita se sacrifica y no sé qué, tal. Bueno, se sacrifica de una forma simbólica de decirlo. El caso es que Fausto conoce el amor y aún así no le satisface. Aún así no le satisface. Entonces, en la segunda parte del Fausto de Goethe, Fausto sigue diciéndole a Mefistófeles, usted me debe algo, ¿sí? En el cual, ¿sí? Sea tan wow, ¿sí? Sea tan increíble que en este momento yo diga, no más. Y después de eso, ya muera. En el momento en el que yo le diga, esto es lo más bello, ¿sí? Y quisiera quedarme toda mi vida aquí, en ese momento puedo morir. Mientras tanto, usted, Mefistófeles, tiene que mantener
su palabra. Y lo hacen y viajan en el tiempo y ven a Helena de Troya y viajan, se vuelve una cosa bastante medio entre teatro romántico y ciencia ficción. Es bien interesante, ciencia ficción para la época, es bien interesante, se les recomiendo, pero la parte final del Fausto es maravillosa precisamente porque nos muestra lo que nos está diciendo Kierkegaard, que el momento del más alto placer le sigue la muerte, le sigue, o sea, después de haber experimentado lo más alto, ya muramos, o sea, no tiene mucho sentido seguir porque no hay nada mejor que experimentar que aquello que ya acabo de experimentar. Y repito, de eso se trata el Fausto de Goethe. Va a haber un momento en el que Goethe, en el que Fausto le dice a Mefistófeles, aquí, quiero permanecer toda mi vida aquí. Y entonces le dice a Mefistófeles, ok, entonces es tiempo de partir. Es tiempo de partir porque ya has vivido el plus de tu vida, lo máximo, lo máximo y lo máximo. Es una premisa muy de Goethe, muy del romanticismo alemán. Y pues bueno, ahí les dejo el dato de Fausto. Luego busco la captura, luego busco el texto y cuando edite el video sobre esto pongo la captura de pantalla de las citas de Fausto para que lo miremos. Volvamos al texto. Acá hay algo en el chat. Sí, Juan es teatro. Fausto es teatro romántico. Listo. Entonces volvamos al texto. El texto nos dice otro. Un probado consejo para escritores, ¿no? Esto es un consejo que sirve y nosotros escribimos, somos estudiantes de filosofía, la mayoría de letras, ¿sí? Entonces, un probado consejo para escritores. Y dice, uno escribe con negligencia las propias observaciones, las hace imprimir y a medida que avanza en las correcciones de galeradas, se le ocurre un buen número de excelentes ideas. Sí, este es un probado consejo para escritores. Uno primero escribe vainas cutres y cuando uno las corrige sale mejor. No hay nada más difícil para escribir que el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Uno empieza, no sé, uno dice, aunque sea si tuviera un error para arrancar desde ahí, es un buen consejo. Kierkegaard escribió más de 1300 páginas en un año en 3 libros distintos. Kierkegaard sabe de esto. Cobrad pues ánimos. Vosotros que aún no habéis osado hacer imprimir nada, ni los errores tipográficos tienen por qué ser despreciados, pues resultar gracioso por medio de errores tipográficos debe ser considerado un modo legítimo de llegar a hacerlo. Claro, o sea, tener mala puntuación y que de ello se siga un estilo gracioso, oye, pues algo es algo, ¿no? Algo es algo, ¿sí? Nótese la ironía, ¿no? Tiene que ver justamente con esto. No, yo no sé escribir, pues escribe mal precisamente para que escribas bien. Sí, es un consejo. Si en algo consiste la imperfección de todo lo humano, es en que solo a través de la contraposición se consigue lo deseado. No voy a referirme a la multiplicidad de formatos que tanto darían que hacer al psicólogo. El melancólico es quien tiene más sentido de lo cómico, a menudo el opulento, sobre todo de lo idílico, el disoluto de lo moral y el incrédulo de lo religioso, sino que me limitaré a recordar que solo a través del pecado se divisa la bienaventuranza. Y uno dice como, hey, o sea, me estabas hablando acá como de categorías estéticas y un momento a otro me saltas a una categoría religiosa. ¿De qué estás hablando? Y ya habíamos hablado del pecado antes, ¿no? El pecado, sí, el pecado original allá en el niño. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a revisarlo rápidamente. Si en algo consiste la imperfección de todo lo humano, es que en que solo a través de la contraposición se consigue lo deseado. Ok, es una premisa muy dialéctica, muy hegeliana en este sentido, pero no necesariamente hegeliana, es dialéctica en sentido lato, puede ser platónico, incluso Kierkegaard en el Tratado de la Desesperación o la enfermedad mortal, como se conoce actualmente el texto, se habla de una dialéctica existencial, que es básicamente una confrontación, una contradicción, ¿sí? Y dice, mira, acá hay muchos formatos que le pueden dar que ver al psicólogo, pero piensa esto, usualmente el melancólico es quien tiene mejor sentido del humor, o sea, el melancólico es quien entiende los chistes, el opulento, por lo general, es quien entiende lo idílico, ¿sí? El disoluto significa una persona viciosa, una persona inmoral, es aquel que por lo general tiene más conciencia de la moral. Y el incrédulo es por lo general aquella que tiene más conciencia de lo religioso. Por eso el melancólico es melancólico, porque entiende de qué va el humor y esa conciencia sobre el humor lo desgarra. Por eso el opulento es opulento, porque entiende lo idílico y sabe que jamás va a alcanzar el orden de lo ideal, entonces se queda en el orden de lo material a ver qué puede hacer. Por eso el disoluto es vicioso, porque entiende el orden de lo moral y sabe que no lo alcanza, entonces vive en el vicio, en su inmoralidad, por llamarlo así, ¿sí?
Y de la misma manera, ¿sí? Solamente a través del pecado se vislumbra la bienaventuranza. Es una idea rara, repito, sobre todo para nuestra concepción clásica, y es una pelea directa contra Hegel. El cristianismo clásico, en general todas las religiones han tenido un rito de perdón. Somos pecadores y hay que hacer algo para que nos perdonen. Ese algo que hay que hacer es, pues, depende de la religión. En el catolicismo es un acto de contrición, una confesión, ¿sí? Ante un sacerdote y demás, ¿sí? Y tener una absolución. Pero hay otras formas, ¿no? El protestantismo tiene un rito de perdón un poco más íntimo, más privado, ¿sí? Una oración de perdón. Los antiguos griegos tenían que quemar animales, por ejemplo, ¿sí? Hay tradiciones en el hinduismo, hay que bañarse en el río Ganges y hay formas, digamos que todas las religiones tienen esto. Pero lo que le interesa a Kierkegaard es que entre pecado y bienaventuranza hay una analogía entre la nostalgia y la comedia y lo cómico, lo opulento y lo idílico, lo disoluto y lo moral. Esa analogía que hay entre estos es la misma que hay entre el pecado y la bienaventuranza. Uno asume que el pecado es lo opuesto a la bienaventuranza, pero solamente captamos desde el pecado lo que es la bienaventuranza. Hay un texto muy lúcido de Borges, muy lúcido, ¿sí? Se los recomiendo, además que es muy cortico, se llama Tres visiones de Judas. Miremos a ver si lo podemos poner acá, visiones de Judas. Tres versiones de Judas se llama. A ver, acá está, denme un segundo. No lo encuentro, bueno, sí lo encuentro acá, pero denme un segundo, podemos compartirlo acá. Ahí estamos viendo el texto de Borges, tres versiones de Judas, de la página Ciudad Seba, que es una página que recoge textos y libros, algunos libros, pero sobre todo textos y cuentos de escritores latinoamericanos, muy recomendada, ¿sí? Y cuenta una historia muy, muy simpática, muy bonita, muy Borges, ¿sí? Y es que, bueno, en el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basilies publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, ¿sí? Niels Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque él tenía la idea de que todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas y entonces va a proponer como tres versiones de Judas, ¿sí? Una de ellas, y es la más interesante, es que el verdadero Mesías, o sea, el Hijo de Dios, no es Cristo, es Judas. O sea, no porque Cristo no sea Cristo, Cristo es Cristo, pero el Redentor es Judas. Porque si Judas no hubiese sido, o sea, no se hubiese inmolado a él mismo, sabiendo que lo que iba a hacer lo iba a llevar a la perdición, lo iba a poner al lado de Satanás en los 9 círculos del infierno que describe Dante en la Divina Comedia, ¿sí? Si no hubiera ocupado, si Judas no estuviera ocupando el lugar más horrible de todos los castigos que se ha inventado toda la mitología cristiana, no habría salvación. O sea, en este sentido, el verdadero redentor no es Cristo en la cruz, es Judas ahorcándose después, suicidándose después de haber vendido a Cristo. ¿Sí? Es justamente una idea de lo que nos está mostrando Kierkegaard. Es justamente una idea. Cuando tengan tiempo, léanse esto. Les voy a compartir acá el texto. No es excesivamente largo. Sí, pero se los voy a compartir por acá. Tres versiones de Judas para que le demos una mirada. ¿Listo? Entonces volvamos acá al texto de Kierkegaard. Dice, de esa misma manera, a través del pecado, divisamos la bienaventuranza. Ya 2 veces que nos aparece el pecado, nos va a aparecer todavía un poco más y repetimos, es una noción un poco más compleja de lo que nosotros entendemos por el pecado, porque para nosotros la idea del pecado hace parte de una lógica religiosa, así que si no hay religión, no hay pecado. Kierkegaard Kierkegaard asume que la noción del pecado explica o pone a la base, o sea, digamos, tiene a la base una comprensión de lo humano, que en religión se llama pecado, y en religión llamamos pecado a no hacer lo que Dios dice. Pero si no hay Dios, pues no hay pecado, porque no hay, o sea, no sabemos cómo se dice, cómo se hace lo que Dios dice. Tesis de Sartre siguiendo a Dostoyevsky: si Dios ha muerto, todo está permitido. Kierkegaard dice, el tema del pecado no depende de que haya un Dios o no. Obvio, se dice en términos divinos, pero no depende de ello. Ahorita vamos a mirar por qué. Sigamos. Aparte de todas mis otras numerosas relaciones,
tengo un confidente íntimo, mi pesadumbre, mi melancolía. En medio de mi alegría, en medio de mi trabajo me hace señas, me llama a un lado, incluso si mi cuerpo no se mueve del sitio. Mi pesadumbre es la más fiel amante que jamás he conocido. Nada tiene de extraño, pues, que yo le corresponda. Wow, es increíble y lo va a decir por acá, ¿sí? Lo habla en términos de la melancolía, ¿no? Dice acá Kierkegaard, dejémoslo en esta versión, aparte de mis numerosas amistades que tengo aún, perdón, aparte de mis numerosas amistades, aún tengo un confidente íntimo, mi melancolía. Constantemente me hace señas en medio de mis alegrías o de mis trabajos y entonces me llama a un lado y la obedezco, aunque corporalmente continúe yo en mi sitio. Mi melancolía es la más fiel amante que he conocido. ¿Qué tiene pues de extraño que le corresponda con todo mi amor? Cambiemos hoy en día melancolía, cambiemos hoy en día pesadumbre, pongamos ansiedad, pongamos depresión, pongamos soledad, ¿sí? Por eso muchos han leído a Kierkegaard como el padre del existencialismo y el existencialismo como toda esta filosofía que habla del dolor de lo humano, ¿sí? Mientras que tradicionalmente digamos, la historia de la filosofía sería como una especie de gran Instagram donde los grandes filósofos se la pasan posteando sus grandes cosas que hacen, ¿sí? Pues usualmente los grandes filósofos no cuentan las cosas feas, dolorosas y turbias de la vida. Hay unos que sí, pero no todos, no muchos, no la mayoría, ¿sí? El existencialismo se ha caracterizado por ser una filosofía que no teme exponer eso, ¿sí? Que no teme poner en el Instagram de la historia de la filosofía, es claramente una metáfora, ¿sí? Esta parte de los dolores, esta parte de las angustias, esta parte de las pesadumbres, esta parte de la soledad, no tanto para llamar la atención. En filosofía no queremos llamar la atención, en filosofía queremos comprender sentidos, queremos captar sentidos de la experiencia y del mundo, ¿no? Y esto es algo que ya los románticos habían descubierto en su análisis del espíritu y de las emociones humanas, que no solamente tenemos amor y alegría en nuestros corazones, como lo pensaba la Oda de la Alegría de Schiller, sino que también tenemos sentimientos oscuros y dolorosos, y curiosamente son sentimientos a los que nos volcamos, a los que amamos, ¿sí? A los que nos entregamos sin reparo, ¿sí? Y esto lo podríamos decir nosotros claramente en muchos de nuestros contextos, ¿no? Sí, yo tengo muchas relaciones, pero hay un confidente íntimo, mi pesadumbre, mi soledad, mi gusto por estar apartado de la gente, mi melancolía, mi dolor, sí, mi angustia, mi depresión, ¿no? Puedo estar en cualquier parte y en el momento en el que mi soledad me llama y me dice, Manuel, ven, yo digo, es cierto, ¿sí? Mi pesadumbre, mi soledad sería la más fiel amante que he tenido. Entonces, pues, no tiene nada de raro que yo me vuelque a ello. Es una reflexión profunda sobre lo que vienen a ser los temples de ánimo, no solamente las emociones, sino estos temples anímicos de los que se empiezan a hablar en el siglo XIX en filosofía. Es un de Absalmata que en particular me parece muy ilustrativo en ese sentido. Hay cierta monserga argumentativa que, por ser infinita, guarda la misma relación con la conclusión que la que guardan las inabarcables series de reyes egipcios con el lucro histórico. Es buenísimo, sí, hay cierta monserga argumentativa, es decir, hay cierto tipo de argumentos que se van conectando unos con otros y que tratan de ser argumentos infinitos y tienen la misma relación, sí, que la que guardan las inabarcables series de reyes egipcios con el lucro histórico. O sea, de la misma manera que dicen, bueno, ¿cuántos reyes y faraones hubo en Egipto? A ver, o sea, en el 3000 antes de Cristo se hicieron las pirámides. Y Cleopatra estaba dando vueltas allá en la época de Alejandría con los emperadores romanos. Sí, o sea, en el siglo segundo de nuestra era. O sea, estamos hablando de reyes que vivieron durante 3000 milenios, durante 3000 años, durante más de 3 milenios. Pues son un montón, ¿sí? ¿Y para qué sirve eso? Pues tiene un lucro histórico. Correcto, hay personas, sobre todo en filosofía, muy hegelianos por lo demás. Hoy en día no diríamos hegelianos, hoy diríamos, hay mucha gente en filosofía, ¿sí? Que no le interesa llegar a un punto, sino lo que le interesa es un lucro, tal vez no histórico, sino en este sentido filosófico, ¿sí? Aumentar argumentos y argumentos y argumentos. Y es que Sartre dice esto, y Camus dice esto, y Kierkegaard dice esto, y Heidegger dice esto. Y yo no, bueno, ¿cuál es el punto? ¿A dónde vamos? No, porque es que habría que remontarnos. Y Hegel dice esto, y Kant dice esto, y Platón dice esto. Y uno dice, bueno, pero ¿a dónde vamos? No vamos. Esto es lucro filosófico. O sea, entre más digas, oh Manuel, ¿cuánto sabes? Y menos me comprometa yo con lo que digo, mejor. Es una crítica a esa forma de hacer filosofía. Siguiente.
Si la vejez realiza los sueños de la juventud, y ello se observa en Swift, en su juventud construyó un manicomio, en su vejez ingresó a él. Las ironías de la vida. ¿Sí? Las ironías de la vida. Como aquel que inventó la guillotina y terminó siendo, ¿sí? Terminó pereciendo ante ella, ¿sí? En la vejez se realizan los sueños de la juventud, como en el caso de Swift, ¿no? Construyó un manicomio cuando era joven y de viejito terminó en él. Sí, es cierto. La vida es irónica, lo habíamos dicho, toda vida humana empieza con la ironía, así que vale la pena estar pendiente de qué es lo que hacemos en la juventud, porque irónicamente es aquello en lo que terminaremos cuando estemos mayores o viejos. Cuando uno advierte con qué hipocondríaca lucidez descubrieron los antiguos ingleses la ambigüedad de lo que en la que se funda la risa, se acongoja por fuerza ante ello. ¿Sí? En este sentido, el doctor Hartley ha señalado: Das wenn sich das Lachen zuerst bei Kindern zeigt, bueno, está en alemán, leémoslo acá en español, que cuando la risa aparece por primera vez en los niños, se trata de un llanto incipiente provocado por un dolor o una sensación de dolor súbitamente inhibida y que se repite a cortos intervalos. ¿Sí? Está tomado de la Geschichte der komischen Literatur, historia de la literatura cómica. ¿Sí? Y se pregunta Kierkegaard. O sea, ojo, dice, ¿qué es la risa? Parece que no es más que un llanto interrumpido, ¿no? Parece que no es más que un llanto interrumpido, ¿sí? Y si ocurriera que todo en el mundo fuese un malentendido, y si la risa fuera en verdad un llanto, y si la risa fuera en verdad un llanto, ¿sí? Acá lo dice, no, es como para sentir pánico, dicen estas, sí, es como para sentir pánico, cuando se verifica con qué hipocondríaca agudeza han descubierto los viejos ingleses el equívoco que radica el fenómeno de la risa, que está más claro. Así tenemos la siguiente observación: cuando la risa aparece por primera vez en los niños, no es más que el principio de un llanto producido de determinado dolor o una sensación de dolor súbitamente sofocada y a la par repetida por intervalos muy cortos. ¿Qué sucedería si todo en el mundo fuera una equivocación y si la risa fuera en verdad un llanto? O sea, ¿no es ironía? ¿No es esto la ironía misma de la vida? De pronto vemos la ironía y llanto como formas extremas y, oye, de pronto no lo son tanto. De pronto no lo son tanto. Helmut Plessner, siguiendo y un poco también en ese orden, Ritter y sobre todo Odo Marquardt, que son filósofos alemanes, Plessner y Marquardt en particular, hablan de la risa y el llanto como formas de razón límite. O sea, la razón llega hasta el momento en el que o nos toteamos de risa, ¿sí? Nos descosemos de risa, o en el que nos quebramos en llanto. Pero Marquardt en particular va a llamar a ambos fenómenos, tanto la risa como el llanto, razón inclusiva o incluyente, ¿sí? Que quiere decir que incluso el acto de llorar es un ejercicio racional. No porque, sí, puedo explicar el llanto a partir de raíces fisiológicas y psicológicas. No, llorar es una forma de darle razón y darle sentido al mundo. Reírnos también. Y podríamos ponerlo como en dos extremos, ¿sí? Risa y llanto, pero irónicamente podrían ser el mismo, ¿no? Y si la risa fuera en realidad un llanto, ¿sí? Eso sería como para sentir pánico, ¿sí? Felipe, tiene la mano levantada, cuéntanos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, no, buenas tardes, todavía no noches. Por fin una pregunta, es que como este sentido de la melancolía, de la nostalgia, de Kierkegaard, uno podría pensar así, de lo que llevamos, aventurarnos a decir que él encuentra sosiego como consuelo en reconocer esa melancolía, como si fuera algo natural de nosotros. Que es muy... Tiene mucho sentido hacia la tristeza. Y creo que él lo va reconociendo y es como si fuera algo con natural. Entonces no sé si uno podría aventurarse a decir eso, que él encuentra consuelo pues, en estas condiciones. Sí, a ver, no consuelo, no exactamente porque no hay consuelo en ello, ¿sí? Digámoslo de la siguiente manera: Rubén Darío en uno de sus textos escribe: ¿quién que es no es romántico? Sí, o sea, lo está diciendo de alguna manera, después del romanticismo todos somos románticos. ¿En qué consiste el romanticismo? El romanticismo, Rubén Darío también lo va a definir como una enfermedad del alma, ¿sí? Dicho en otros términos, y es la forma más clásica en filosofía por lo general, porque así lo entendieron los filósofos románticos como Schlegel,
Decían, el romanticismo no es más que la conciencia de la ruptura, ¿sí? El hombre está roto, está escindido, está quebrado y en este sentido no hay una mediación hacia la felicidad, digámoslo en este sentido. O sea, recordemos la famosísima tesis que cuenta Rudiger Safransky sobre el romanticismo en su libro El romanticismo, espíritu del idealismo alemán. Ahí nos dice Rudiger Safransky lo siguiente, que el romanticismo cambia el pienso, luego existo del mundo moderno, del racionalismo, por el siento, luego existo. Pero, ¿qué siento? ¿Sí? De la misma manera que a Descartes uno le pregunta, ¿pero qué pienso? Y pues lo que yo siento es alegría, ¿sí? La oda a la alegría de Schiller, pues yo siento amor, ¿sí? Como Werther con Carolina, claro que sí, me enamoro, pero hay muchas cosas que yo siento miedo, como lo cuenta Edgar Allan Poe, yo siento horror, como los cuenta Hoffman, sí, yo siento un terror metafísico, como lo va a terminar contando ya en una postura muy, muy final del romanticismo y del simbolismo, como lo va a contar, por ejemplo, Lovecraft. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras que tradicionalmente la historia de la filosofía, desde los estoicos, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, etcétera, Descartes y Spinoza, consideraban que lo que nosotros sentimos, ¿sí? Tiene que estar mediado en el orden de la razón, en el orden de lo que nosotros queremos ser, ¿sí? O sea, de básicamente un poco el eslogan que hoy en día decimos como el contenido de tus pensamientos determina tu realidad. Sí, es cierto, pero la filosofía kierkegaardiana, en particular la de Kierkegaard, está descubriendo un patos inexorable. Patos es pasión y ante la pasión yo soy pasivo, por eso es patos, ¿sí? No, no en ese sentido un patos es una emoción, ¿sí? Y si bien es cierto que acá hay una parte, digamos, en el sentido de lo que es triste, de lo que es melancólico, nostálgico, no significa que digan como, oh, encuentro sosiego en mi melancolía, no, sino que encuentro lo que yo soy en mi melancolía. Me encantaría no ser melancólico, sí, pero es lo que soy. Eso va a generar en la figura del siglo XIX, ¿sí? Pues toda la figura de lo que es el dandy, ¿sí? Que son estas personas que son muy metidas, filosofía, literatura del siglo XIX, sí, que son todas estas personas sumidas en sus propias emociones a partir de las cuales logran, ¿sí? Como destacar como seres célebres de alguna manera. Entonces, en ese caso sí, en ese caso hay personas que encuentran fama en su melancolía, ¿sí? Que encuentran gloria en su pesimismo. ¿Sí? Y de hecho hay personas, y todavía se ven, y las redes sociales están llenas de eso, ¿sí? Personas que dicen como, oh, qué desgraciado soy, y en su desgracia buscan la fama, buscan la riqueza, o sea, hacen de eso una mediación. Eso no es tan kierkegaardiano, la tesis de Kierkegaard es, ante eso no hay mediación, ¿sí? Una persona que está profundamente atravesado por su melancolía, a ver, él dijo, lo cuenta en sus diarios, le terminó a la novia que amaba lo que no amaba nada más en el mundo por su profunda melancolía. Él no lo quería, pero pues no encontró más remedio. Él no quería ser reconocido y celebrado como, oh, yo, sí, un gran melancólico kierkegaardiano, sí, que ahora escribo libros y vendo textos y soy un filósofo. No, no, él sufre, se sufre, sí, es el poeta que cuando canta, cuando habla, suena bonito, pero que lleva dolor en su corazón. Entonces, y obviamente es un dolor que él no quisiera llevar, pero del que no está dispuesto a negar, porque lo constituye, porque hace parte de él, es su historia, es su vida. Entonces sí, digamos, visto en estos términos, la postura kierkegaardiana, al igual que el vitalismo nietzscheano, ¿sí? Se van a oponer en este sentido al idealismo clásico, sobre todo al hegeliano, con una reivindicación de aquellos aspectos que no aceptan mediación. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerden, démosle una mirada a ver si yo tengo acá debo tenerla, la fenomenología del espíritu de Hegel. Denme un segundo porque me quedo acá mal. Ya, la fenomenología del espíritu de Hegel. Tengo, tengo varias versiones, no sé, abramos esta. Fenomenología del espíritu, esta es la versión de Adaba, listo, está bien, funciona. Necesito el índice, pero necesito el índice más... denme un segundito y te muestro esto, porque esto nos va a ayudar a entender la tesis fuerte de Kierkegaard. Dice acá,
Hegel va a hablar de la conciencia desdichada, de la unglückliches Bewusstsein, literalmente la conciencia infeliz, la conciencia desgraciada. Le va a dedicar varias páginas al concepto de la conciencia desgraciada. Esto es fenomenología del espíritu clave, o sea, esto es un concepto de Hegel y funciona. ¿En qué consiste la conciencia desgraciada hegelianamente hablando? Es una conciencia que no encuentra mediación. Es una conciencia que está al margen del desarrollo del espíritu, ¿sí? O sea, es alguien que no encuentra un sentido a través de una mediación en la totalidad. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy rápido, además que es uno que pone Hegel. Si un criminal comete un delito, pues el criminal se aleja de la sociedad a la que pertenece. En este sentido, está por fuera de la sociedad, queda al margen de la sociedad. En este sentido, se volvería una conciencia desgraciada. Sí, sobre todo pensándolo un poco en términos jurídicos de lo que era el siglo XVIII, sí, más incluso. Sí, en este contexto, un criminal al margen de la ley haría parte pues, hace parte de un mundo que no es el mundo humano. El mundo humano está regido por nociones de justicia, de equidad, de las leyes que hayan. Pero el criminal tiene derecho a su castigo, porque mediante el castigo el criminal vuelve a ser parte del mundo legal, del mundo humano. O sea, mientras el criminal esté afuera, no hace parte del mundo humano. Es una conciencia infeliz, pero cuando haga parte del mundo humano, pues ahí vuelve a entrar. Más o menos queda claro. Esto es un ejemplo en el orden jurídico. Pongámonos metafísicos o pongámonos históricamente metafísicos. La famosísima figura, digamos, uno de los representantes más claros de lo que es la conciencia infeliz o conciencia desgraciada en la historia del mundo europeo era la figura del judío errante. Yo no sé si ustedes hayan escuchado, cuando tengan tiempo busquen el tema del judío errante. El judío errante cuenta la historia de un judío que varían las versiones, en algún momento incluso dicen que puede ser hasta el mismo Judas. Un judío errante era aquel que, algunos dicen que fue que no le dio hospedaje al niño Dios cuando iba a nacer, allá que la Virgen y San José estaban buscando dónde dar a luz al niño Dios. Otros dicen que fue alguien que no les dio cobijo cuando ellos estaban yendo hasta Egipto. Otros dicen que fue un judío al que le dijeron, oye, ayuda a Cristo en la cruz, y el judío dijo, qué va, suerte. ¿Sí? El caso es que el judío errante es un mito europeo inspirado en la figura del judío claramente, ¿sí? Que no puede morir hasta que Cristo vuelva. O sea, no importa lo que pase, el castigo del judío errante es su inmortalidad, pero los seres humanos vivimos en un mundo mortal. El judío errante está al margen del desarrollo de la conciencia. Existe, sí, está ahí, obvio que está ahí, pero no hace es una conciencia infeliz. Es una conciencia infeliz. ¿Y qué es una conciencia infeliz? Una conciencia que no encuentra mediación, una conciencia que se sustrae a toda mediación, ¿sí? Justamente, ¿sí? Es la malparidez existencial de la fenomenología del espíritu. Una conciencia que no quiere hacer esto y tampoco quiere hacer esto. No puede hacer esto y tampoco puede hacer esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la filosofía kierkegaardiana, repito también la nietzscheana y en general toda la filosofía post-hegeliana, ¿sí? Va a encontrar en esta grieta de la fenomenología del espíritu, en la idea de la conciencia infeliz o en la conciencia desdichada, conciencia desgraciada también se traduce, ¿sí? Un camino para expresar yo estoy ahí. Y yo creo que todos nosotros, herederos del siglo XIX, herederos del existencialismo del siglo XX, nos hemos sentido alguna vez como conciencias desdichadas. No encontramos mediación ni en el mundo laboral, ¿sí? En trabajos precarizados, en contratos que no funcionan. No encontramos una mediación en nuestras relaciones afectivas, donde se establecen unos estándares de idealidad altísimos, pero tenemos una mínima tolerancia a la realidad. O sea, no encontramos mediación y pues estamos al margen de todo. Y pues sí, acá estamos, pero pues, pucha, entonces, ¿qué es lo que yo soy? No, pues mi soledad y mi melancolía son mis amantes más fieles. Sí me hago entender, Felipe, no sé si es lo suficientemente claro. Sí, profe, sí, bastante claro. Yo creo que la explicación sí me aclaró. Sí, la intuición como la que tenía, también de la lectura que hice en un momento de la enfermedad mortal. Pero sí, más que claro, profe, muchas gracias. Listo, chévere. Gracias por las referencias, porque ya también voy a buscar la conciencia desdichada. Listo, no, buenísimo. Claro, Sartre en su texto del existencialismo es un humanismo va a decir, es que al existencialismo lo acusan de pesimismo y el existencialismo no es un pesimismo, ¿sí?
pero el mismo Sartre tiene que salir a defender eso, ¿sí? Porque de todas maneras se ve un poco desde esa perspectiva. Y para nosotros la idea del existencialismo es algo que habla del absurdo y del sinsentido de la vida. El existencialismo no es más que una filosofía que está pensando ese foco de la conciencia infeliz, ¿sí? Sartre lo dice de manera puntual, ¿no? Para el existencialismo, la existencia antecede la esencia. O sea, nosotros existimos antes de saber qué somos. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Pues existo antes de una mediación. O sea, no hay nada que me defina como yo mismo. Y en ese sentido, ¿qué soy? Pues tengo que hacerme algo y puedo hacer proyectos muy bonitos y chéveres como ser filósofos y profesores de filosofía y tales, pero también puedo ser como, no, pues soy un amante de mi propia soledad y el mundo se va a morir conmigo. Como lo que le pasa a nuestro amigo Monsieur Mersault en el extranjero o como le pasa a nuestro queridísimo protagonista de La náusea, ¿no? Cuando está allá y mirando que van a tumbar un árbol y él dice, ese árbol de allá es más importante que yo porque si van a tumbar el árbol, toda la comunidad sale y dice, oye, no lo tumbes, es que este árbol hace parte del barrio. Y dice él, si yo me pego un tiro acá, ¿quién viene? ¿Quién se entera? ¿Quién mira? De una u otra forma, yo que tengo como ser humano más inteligencia, voluntad, emociones que ese árbol, y ese árbol es más importante. Es eso, es conciencia desgraciada. En ese sentido habría que mirarlo. ¿Listo? Sigamos. En contadas ocasiones veo a una persona completamente sola en el mundo, perdón, en contadas ocasiones ver a una persona completamente sola en el mundo puede afectarle a uno hasta causarle un dolor infinito. El otro día vi así a una muchacha pobre que acudía completamente sola a la iglesia para ser confirmada. ¡Wow! Y uno dice como, ok, es una anécdota, está bien, funciona. Sí, pero Kierkegaard lo está poniendo acá. Ya habíamos hablado de la reflexión de Kierkegaard oscila entre, así va a quedar el sistema entre el estadio ético, estético y religioso. Y tradicionalmente, sobre todo de una manera muy amplia, nosotros veríamos que la religión es un fenómeno de mediación social. O sea, si hay algo chévere que tienen las religiones es que siempre funcionan en parche. ¿Sí? Siempre hay combo, siempre hay comunidad y entonces a uno le dice, no, que vamos al bazar de la comunidad de la parroquia tal, entonces uno va al bazar y canta y come y sale el padre y ora y todo tipo de cosas y es chévere, uno lo pasa bueno, hay gente, ¿sí? La religión es un espacio, siempre lo ha sido un espacio de comunidad. Si el cristianismo tiene algo bacano desde sus orígenes es que el cristianismo era de ¿sí? Ya no son siervos, sino amigos, dice Cristo en el Evangelio. Es combo, es parche, es amigos, ¿sí? La religión tiene algo que es genial. Practicar la religión en soledad puede llegar a ser profundamente doloroso, ¿sí? Porque, ¿por qué? O sea, ¿sí? ¿Por qué? No tendría en ese sentido mejor como dejar la religión, ¿sí? O sea, de la misma manera como el nostálgico tiene conciencia de lo cómico y sí, lo del disoluto de lo moral, de pronto el ateo tiene un mayor alto sentido de la religión que el mismo religioso. Y sin embargo, si hay una persona profundamente convencida de su religión que estando profundamente sola como una muchacha va a confirmarse, ¿sí? Es un sacramento en el orden de los sacramentos del cristianismo. Es un rito, no pasa más. Pero Kierkegaard lo está viendo de otra manera. La religión siempre ha sido un contexto de socialidad, repito, de amistad y sobre todo el cristianismo. Vuelve y juega las referencias bíblicas. La religión vivida en soledad puede ser muy dura, muy dura. Y ese va a ser un leitmotiv, o sea, un motivo fuerte de la filosofía de Kierkegaard más adelante. Bien, prohibí una mano levantada, ¿no? Bueno, si tienen preguntas o quieren comentar, yo estoy leyendo y echando carreta de lo que quiero decir. Pero si alguien quiere hablar, por favor, o levante la mano o abre el micrófono. Esto es un espacio también como para todos. ¿Listo? Sí, profe. Cuenta, ¿cómo vas, Andrés? Bien, bien. Profe, yo creo que, bueno, cuando estaba haciendo la lectura al principio de ese texto, también había como un rayo entre la necesidad y el deseo. Creo que era, si no en el segundo o en los primeros fragmentos. Y digamos que en la medida que uno, digamos que pensando este mundo de la estética, ¿sí? Que está un poco relacionado con eso, con lo que uno desea y con lo que uno necesita.
y digamos que cuáles son como, digamos, las posiciones de una persona estética frente a esas, como frente a esas cosas. Y a mí me pareció particular que pues, comenzamos a hablar de la melancolía y comenzamos a hablar de lo que no puedo hacer, de la conciencia desdichada y ese tipo de cosas, sino que al final el esteta, digamos que busca una vida placentera, pero en esa vida placentera pues se encuentra la soledad también un poco, o me equivoco. Ujú. O sea, eh, sí, digamos que como que la vida del esteta es un poco la vida del deseo, la necesidad, digamos que se juega un poco en ese mundo, pero de un momento a otro se da cuenta de que está solo y que, Sí, pues justamente, a ver, digamos, leído en términos de la teoría de los estadios de Kierkegaard, esto es clave, ¿sí? Y esto es clave, lo que tú estás diciendo es clave por lo siguiente. Kierkegaard se va a dar cuenta que la vida estética, o sea, la vida del dandy, la vida de esta persona que va al teatro y fuma pipa y lee libros y escribe, o sea, necesita un estilo de vida, ¿no? Eh, una persona así no puede comprometerse y al no poder, porque comprometerse con lo que sea, con una mujer, con una causa, con un oficio, con una profesión, implicaría pues la imposibilidad de sus posibilidades, ¿no? O sea, no puedes ir al teatro si tienes un hijo que cuidar, no puedes ir al teatro si al otro día tienes que celebrar el ritual de la mañana en la iglesia, no puedes ir no sé, a pasar las noches en una fiesta privada si tienes que hacer X o Y. Entonces, Kierkegaard lo sabe y él se da cuenta que el destino del esteta es la soledad, ¿sí? Ahora, ¿no ese es el destino humano en general? Vamos a mirar y Kierkegaard se va a dar cuenta que desde la perspectiva ética también y desde la perspectiva religiosa también. Por eso, y ese es como el esquema grande en la filosofía kierkegaardiana, el concepto de la angustia, que es la conciencia de la libertad, y vamos a mirar qué tiene que ver eso con el pecado original más adelante, el concepto de la angustia, o sea, la angustia está a la base de nuestras elecciones. Nosotros elegimos o lo uno o lo otro, estética, o en medio del temor y temblor podemos saltar hasta la religión, podemos repetir en medio de estas elecciones, pero al final todas ellas terminan en la desesperación. No importa lo que hagas en la vida, lo va a decir más adelante, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, ¿sí? Eh, sí, de hecho, eh, mira, está al final de los Diapsalmatas, pero rápidamente lo leo para que lo tengamos en cuenta y miremos un poco lo que dice. Si te casas, te arrepentirás. Si no te casas, también te arrepentirás. Te cases o no te cases, lo mismo te arrepentirás. Tanto si te casas como si no te casas, te arrepentirás igualmente. Si te ríes de las locuras del mundo, lo lamentarás. Si las lloras, también lo lamentarás. Las ríes o las llores, lo mismo lo lamentarás. Tanto si las ríes como si las llores, lo sentirás igualmente. Si te fías de una muchacha, lo lamentarás. Si no te fías, también. ¿Sí? Si te ahorcas, te pesará. Si no te ahorcas, también. Si estudias filosofía, lo lamentarás. Si no estudias filosofía, también lo lamentarás. O sea, hay una reflexión kierkegaardiana, no es definitiva, esto no es un esquema metafísico, ¿sí? Pero hay una lectura kierkegaardiana de que no importa cuáles sean las elecciones que nosotros hacemos como humanos, en un mundo de posibilidades infinitas, nuestra elección siempre va a ser finita, ¿sí? Eso ante Dios hace que siempre vayamos a ser pecadores, pero al margen de la perspectiva religiosa o referencial a lo divino, hace que todas las elecciones que nosotros hagamos, pues impliquen la imposibilidad de otras elecciones, nos aíslan, nos definen en virtud de lo que elegimos y si la responsabilidad de ser lo que soy fue mía, pues, ¿por qué no haber sido otra cosa? Sí me hago entender y en ese sentido, pues hay dolor y hay soledad allá a la base. No solo el esteta, lo que pasa es que en el esteta es más patente, pero pues también en el esteta. sí, profe, pues digamos que en ese sentido, cuando, o sea, creo que ya lo habían leído, cuando él hablaba de la melancolía y el pecado, de la melancolía, el pecado en relación como con lo cómico, la bienaventuranza y ese tipo de cosas, bueno, como ese tipo de contradicción entre, bueno, en el pecado con la bienaventuranza es como que entre lo finito y lo infinito, entre la melancolía es como o sea, la tristeza por la soledad, pero también por la risa de estar solo o lo cómico de que puede ser tan solo como lo estúpido que uno puede llegar a ser estando solo también. Pero también hay algo más que es también
no sé si es una mediación, sino que también como la misma contradicción, sino que en la misma soledad la vida se nos caga y dice, parce, es que tampoco se puede estar completamente solo, porque eso también como siento entonces como dice, no, entonces es desesperado y entonces es soledad y entonces estoy cagado, pero entonces es como, pues no tanto, y cuando estoy, sí, es como una intuición. No, está bien. Y sobre todo esa lectura tuya que haces de Kierkegaard va a dar pie a muchos diálogos y en cualquier congreso de Kierkegaard te vas a encontrar algún levinasiano que habla exactamente eso que estás diciendo. Pero la tesis de Kierkegaard a lo largo de su obra es justamente la primera que estás diciendo. Sí, puede estar profunda, infinitamente solo. Estoy cagado, como lo dices. Y sin mediación, sin resolución, sin posibilidad. ¿Sí? Ahora, o lo uno o lo otro, ¿sí? Pero al final de cuentas todo va a terminar en la desesperación. Tampoco te hagas muchas esperanzas de esto. Notemos que la filosofía, no sé si mis estudiantes por lo general me han escuchado hablar de una noción griega muy bonita, que es el kalos kagatos, ¿no? El kalos kagatos es la unión, la articulación entre lo bello, lo verdadero y lo bueno, ¿sí? Que para Platón, Plotino, Aristóteles, ¿sí? Todos ellos coinciden, o sea, lo bueno es lo bello y lo bello es lo verdadero, y es una unidad, ¿sí? Eso se rompe en la filosofía post-hegeliana. Eso es una línea que va de Platón a Hegel, ¿sí? Esa tríada platónica de la belleza, la verdad y la bondad. Eso se rompe, lo rompe Schopenhauer, lo rompe Nietzsche y lo está rompiendo Kierkegaard. Entonces, para Kierkegaard claramente puede haber una vida perfectamente, o sea, humana de dolor. No, que es que este no puede ser el sentido de la vida. ¿Por qué no? De acuerdo, o sea, pensemos, yo también lo dudo, pero dime por qué no. Si tu respuesta es una esperanza, oye, me encantaría tener tu esperanza. Me encantaría tener esa esperanza, lo van a decir ellos, ¿no? Pero, bien, sigamos leyendo y vamos a ver que a continuación vamos a tener un par de luces sobre eso. Gracias, Andrés, por tus comentarios. Cornelio Nepote cuenta de un general que, sitiado en una fortaleza con una notable caballería, mandaba azotar a los caballos cada día para que no se viesen perjudicados por tanta inactividad. Así vivo yo en estos tiempos, como un sitiado, mas para no verme perjudicado por tanta inactividad, me canso de llorar. Me canso de llorar quiere decir lloro sin descanso, ¿no? Es un poco la idea. Miremos cómo lo dice en el otro. Y vamos acá. Acá, Cornelio Nepote nos cuenta que un general sitiado con todo su escuadrón de caballería en una fortaleza hacía que diariamente se azotase a los caballos para que no salieran perjudicados de aquel estado de excesiva quietud. Lo mismo me ocurre a mí en estos días, que vivo como un sitiado, pero para que esta vida tan innoble no me dañe, me harto de llorar, o sea, lloro hasta el cansancio. Este tipo de referencias ha servido actualmente para muchos estudios, digamos, para leer sentidos, ¿sí? De experiencias de vida de personas que tienen cuadros, sobre todo de ansiedad y de profunda depresión, ¿no? Hacen referencia a esto, ¿no? Hay personas que, pues, cuando tienen una crisis depresiva, cuando tienen crisis de ansiedad, realmente lo único que encuentran como la única actividad posible es el llanto, pero no llorar porque, ay, no, como lloro y mira cómo funcionan mis canales lagrimales. No, es una forma de expresar eso. En medio de estar sitiado, no poder hacer nada, es la única actividad que se puede hacer. Es la única actividad que se puede hacer. Eso tiene un sentido mucho más existencial del que nosotros podríamos hacer, ¿sí? Hay un libro muy bonito, yo se los recomiendo, de Émile Cioran, que se llama De lágrimas y santos. Y se propone una especie de una hermenéutica del llanto. Sí, también son pequeños aforismos de Cioran, ¿no? Cioran está en la línea muy también de Kierkegaard, no hace parte, o sea, no es, lo metemos como dentro de la filosofía existencial en un sentido amplio, como ya lo hemos mencionado, pero es la filosofía existencial la que ha abierto una puerta a pensar una experiencia humana tan profunda como el llanto. Sí, hay personas que cuando lloran piden perdón, es como, ay, perdón, no quiero que me vea llorar, y no, ¿por qué no? Porque, no sé, porque es debilidad. ¿Qué significa llorar? Tenemos tan poco, o sea, el llanto es tan expresivo, tan profundo en sentido y al mismo tiempo es tan comunicado, ¿sí? No, ay, no, es que ya se puso a llorar, ya no puedo hablar con esa persona. ¿No es el llanto una forma radical de decir algo?
también de manipular, no sé, o sea, ¿cuáles son los sentidos del llanto? ¿Sí? Que nosotros lo vemos hoy en día en los ataques más profundos, repito, de ansiedad, de depresión, de dolor, de nostalgia, etcétera, en una sociedad del cansancio, como lo diría Byung-Chul Han. Valdría la pena que pensásemos el llanto. Y el sentido, una hermenéutica del llanto. Tengo ese título como para un artículo, no lo he escrito, si lo quieren escribir ustedes, chévere, ¿sí? Una hermenéutica del llanto. Yo creo que Kierkegaard es un autor importante para pensarnos los sentidos del llanto. Mate Mercado nos pregunta que si entonces uno se realiza como desesperado. No en sentido estricto, no es que haya realización en la desesperación. O sea, porque es que la idea de Kierkegaard es justamente romper esta idea hegeliana y también aristotélica de que la mediación me lleva a algo. Recordemos la teoría aristotélica de que cuando nosotros somos algo, somos en virtud de acto y potencia. Es decir, yo soy lo que soy en virtud de las potencias que tengo, potencias en acto que se actualizan a través de lo que ya está en acto, ¿sí? Y entonces eso va dinamizando. Cuando todas mis potencias se actualicen en un esquema teleológico, llego a lo que Aristóteles llama la entelequia. O sea, cuando ya he dado todo lo que puedo ser. Y cuando todo lo que puedo ser, o sea, todas mis posibilidades se actualicen, pues hablamos de la entelequia. O sea, esto llegó a su punto máximo y por ende ya no se mueve. O sea, se quedó quieto, o sea, llegó a la perfección. Por lo general, y Aristóteles lo sabe, en el orden de una teleología natural, nos morimos antes de que eso pase, ¿no? Pero pues la teleología natural sigue, nuestro cuerpo sigue siendo, no sé, es abono en potencia y ese abono en potencia es alimento en acto para una matica y entonces hoy en día en los cementerios entierran a la gente con unas semillitas para que las semillitas broten y se alimenten del propio cuerpo y de una u otra forma la muerte de uno le da vida a un árbol y es una metáfora bonita, todo tipo de cosas. Y Hegel, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que hay que cambiar, mantiene la misma premisa, ¿sí? Hay una realización de lo que es. La tesis kierkegaardiana, como ya lo hemos visto, es romper la dialéctica hegeliana. Entonces, no hay realización. Eso es lo dramático. Estoy desesperado y no puedo realizarme como lo que soy. ¿Podríamos vivir con ello? ¿Podríamos vivir con ello? Ese es un poco ese punto. Claro, tal cual como lo dices, rompe la integralidad del ser acabado, ¿sí? La idea de Kierkegaard es, no estamos acabados, no lo podemos estar y no tenemos una forma humana de entendernos a nosotros mismos como acabados, ¿sí? Para eso existen otras filosofías, existe la filosofía de Hegel, existe la filosofía no sé, de Aristóteles, también la de Platón, la de Tomás de Aquino. Sobre todo la filosofía post-hegeliana va a ser justamente filosofías que no quieren ser sistemáticas en el sentido en el que tratan de no formular un sistema de qué es el hombre, qué es el mundo y ya esto es así, tacho remacho, no jugamos más porque esto es así. ¿Sí? Ya tenemos como Heidegger, ¿no? Soy un ser arrojado al mundo, o sea, no sé, me tiraron acá, es como en Minecraft, ¿no? Uno abre Minecraft y se ve el muñequito cayendo. Sí, ¿esto qué es? Sí, eso somos, ¿sí? Eso somos. Este me encanta, además porque como gran fan de Castlevania que soy, pues obviamente me encanta. En el libro de la filosofía de Castlevania, este es el epígrafe, ¿sí? Digo, mi pena, lo que el inglés de su casa, mi pena is my castle, ¿no? Mi pena es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades de la vida. Muchos hombres consideran que tener penas es una de las comodidades de la vida, ¿no? Hay personas que si no tienen desgracias se sienten demasiado desgraciados. Hay un texto que vamos a leer que se llama El más desgraciado y tiene que ver justamente con ese problema, ¿no? Hay personas, ¿sí? Sobre todo, pongámoslo en términos muy actuales, hoy en día que hay como tanto ejercicio de construcción de los propios privilegios y todo este tipo de cosas, hay muchas personas que se avergüenzan de los privilegios que tienen al punto de que consideran que esos privilegios no los hacen privilegiados, sino al contrario, los hacen desdichados. Entonces, tener un privilegio es una forma de desgracia. Y como ya tengo una forma de desgracia, entonces estoy legitimado ante el mundo que está buscando desmontar o deconstruir la idea del privilegio.
privilegio. Entonces, no, es que, mira, es que tú eres una persona raza blanca en un mundo heterosexual, en un mundo heteropatriarcado, blanco, machista, etcétera. No, pero soy filósofo, pobre de mí, es que no tengo trabajo, es que no, o sea, tampoco es que sea tan privilegio. No, sí, el tipo es desgraciado, aceptémoslo entre nosotros. Sí, hay personas que consideran que tener penas hace parte de las comodidades de la vida. Total, es buenísimo. Bien, me siento, Kierkegaard es maravilloso, ¿no? Vamos a ponerle acá color, vamos a ponerle una flechita porque este también es muy bueno. Me siento como debe sentirse un peón sobre el tablero de ajedrez cuando el contrario, dice él, este peón no puede moverse. Pero soy un peón, no soy ni un caballo, ni un alfil, no soy grande, no tengo grandes cosas, tampoco esperes mucho de mí, soy un peón, puedo avanzar en derecho y puedo comer en diagonal, punto, eso es lo que puedo hacer. Pero me siento en este momento como cuando el contrario dice, este peón no se puede mover. Oye, bien, o sea, no es mucho, pero bien, ¿sí? O sea, no estoy leyendo el ser del peón en tengo que llegar al otro extremo del tablero y convertirme en una reina y en una torre y transformar y salvar a mi rey y vencer al otro reino. Mira, con que me dejen quieto y no me jodan, me siento feliz. Son formas, o sea, son diapsalmatas, son intermedios musicales, o sea, son estrofillas que se cantan en la mitad de los salmos, son antífonas, como se dice en la liturgia, lo que el texto de Kierkegaard. Y esto es eso, un diapsalmata de la medianía, un diapsalmata humano, un diapsalmata de, ¿sí? Tengo la tranquilidad de estar en una posición segura, así yo sea chiquito, así sea un mundo hostil como el del ajedrez, un mundo hostil de estrategias y muertes y sacrificios, pero que me digan, este no se puede mover. Oye, gracias, maravilloso. Por eso es Aladino tan vigorizante, porque esta pieza tiene una audacia genial e infantil con respecto a los deseos más frívolos. ¿Cuántos puede haber en nuestro tiempo que osen desear, ansiar y apelar a la naturaleza, ni con el vite, por favor, de un niño modoso, ni con la furia de un individuo abatido? ¿Cuántos hay que, movidos por eso de lo que tanto se habla en nuestro tiempo, que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, dispongan de la verdadera voz de mando? ¿O acaso no hacemos todos profundas reverencias como Nuredino, temerosos de pedir demasiado poco? ¿O acaso no acaba siendo reducido poco a poco todo requerimiento grandioso a un enfermizo reflexionar acerca del yo, pasando de la exigencia al reclamo en el que todos somos ciertamente educados y adiestrados? ¡Wow! O sea, esto es lo que con mis estudiantes de filosofía contemporánea trabajamos constantemente, y es la idea de pensar con metáforas. Eso es un destino de la filosofía actual que viene de las tareas de la filosofía moderna. Y Aladino, la historia de Aladino, nosotros hoy en día la conocemos por Disney. Gracias Disney por actualizar ciertos temas clásicos. Sí, Aladino hace parte de los relatos de las mil y una noches de los que le cuenta Sherezada al rey, etcétera, ¿no? Y en los cuentos de Aladino, o sea, Aladino no es más que la metáfora del deseo cumplido, ¿sí? Pensar a Aladino, ¿sí? Es pensar la posibilidad del deseo. Entonces vuelve y juega. Y es una típica pregunta que uno se hace o uno le hacen o cuando están despachados o en falta de entrevistas de trabajo. De, si tuvieras 3 deseos, ¿qué pedirías? ¿No? Paz mundial. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que puedes pedir paz mundial, pero qué significa que tú desees paz mundial? ¿Sí? Es decir, independientemente de ello, Aladino es vigorizante, ¿sí? Porque nos permite pensar respecto a los deseos más frívolos, ¿sí? No, o sea, paz mundial, sí, todos queremos paz mundial, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Sí? No un sable láser como el de Darth Vader. ¿En serio? ¿Ese es tu deseo? No, qué vergüenza. No, pero sí lo es, ¿o no? Sí, pero ok. O sea, ¿cómo construimos el deseo? ¿Cómo surge el deseo? ¿Hay una racionalidad en el deseo? ¿O el deseo surge únicamente de su pura pasión, de la pura espontaneidad? Ahí lo dejamos, ¿no? Aladino es chévere porque cada vez que uno ve la película de Aladino, cada vez que yo veo Aladino, apenas se termina, me hago la pregunta, ¿y yo qué deseos pediría?
Ok, pensar el deseo es una forma de hacer filosofía, así que gracias a Ladino que nos permite pensar qué es el deseo, qué deseamos, ¿no? Y si ustedes tuvieran 3 deseos, ¿qué desearían? Es un poco la pregunta que nos está haciendo Kierkegaard. Bien, sigamos. Dice, tímido como un Sheva, débil y desoído como un Dageshline. Me siento como una letra impresa al revés en la línea. Y sin embargo, descomedido como un Magno Pachá con el rango de 3 colas de caballo. Celoso de mí mismo y de mis pensamientos como el banco emisor de sus billetes. Y por encima de todo, tan reflexionado en mí mismo como un pronomen reflexivum cualquiera, ¿no? Como un pronombre reflexivo cualquiera. Y es que si valiese para las penas lo que vale para las buenas obras hechas a conciencia, que quienes las hacen reciben su recompensa. Si esto valiese para las penas, yo sería el más feliz de los hombres, ya que me anticipo a todas las preocupaciones y con esto, estas persisten. Ansiedad, ansiedad. Kierkegaard está caracterizando lo que hoy en día nosotros llamamos como ansiedad. De hecho, de eso se trata, ¿no? ¿Sí? Si valiese para las penas lo que vale para las buenas obras hechas a conciencia, que quienes la reciben, sí, pues reciben su recompensa, pues genial, ¿sí? Porque yo sería el más feliz de todos los hombres porque me anticipo a todas mis preocupaciones, pero anticipándome a todas mis preocupaciones, de esa manera persisten. O sea, me preocupo tanto que no me ocupo de ellas. Y preocupándome de ellas, hago que ellas se mantengan. Oye, sí. Pues la idea del mundo no es tener seres preocupados, sino que seamos felices, o por lo menos eso nos enseñó la filosofía. Pero en nombre de la felicidad tenemos seres preocupados. Sí, pues no debería ser, pero es, ¿no? O sea, vuelve y juega. Son versiones de la ansiedad, de la depresión, o sea, lo que hoy en día, siglo XXI, ¿sí? 22 de junio de 2023 llamamos ansiedad, depresión, ¿sí? Es lo que llamaríamos malparidez existencial, es la situación existencial de nuestro mundo, ¿no? Que muchos lo ven desde una perspectiva muy existencial, como esto, otros desde perspectivas más sintomatológicas y psicológicas, patologizantes, ¿sí? Otros lo ven como una consecuencia del capitalismo tardío en una sociedad del cansancio, etcétera. Pero creo que entendemos de qué va. Creo que todos nosotros entendemos de qué va y en este sentido Kierkegaard habla de eso, ¿sí? Somos tímidos, somos débiles, somos desoídos, somos como una letra impresa al revés, ¿sí? Como que no cuadramos, ¿sí? Y estamos ahí pendiente a ver cómo hacemos para pegar en el resto. Pues, bueno, ahí va, o sea, y al final no cuadramos, ¿no? Somos una impresa al revés, una letra impresa al revés de la línea. Vuelve y juega lo que hablamos de la conciencia desgraciada. Sigamos. En ello se pone de manifiesto el enorme ímpetu poético de la literatura popular, en que tiene el valor de ansiar. En comparación con estas ansias, las de nuestro tiempo son las a la vez pecaminosas y tediosas, pues codician lo que es del prójimo. Aquella literatura es muy consciente de que el prójimo posee lo que busca tan poco como ella misma. Y cuando no le queda más que ansiar de modo pecaminoso, clama tanto al cielo que acaba estremeciendo a los hombres. No consciente de los fríos cálculos de probabilidad de un prosaico entendimiento, no consciente que los fríos cálculos de probabilidad de un prosaico entendimiento le escatimen lo más mínimo. Don Juan recorre aún los escenarios con sus 1003 amantes y nadie osa esbozar una sonrisa por respeto a la honorable tradición. Si un poeta hubiese arriesgado algo semejante en nuestro tiempo, se habrían reído de él hasta la saciedad. Lo va a mencionar más adelante en ese mismo término, ¿sí? Y él lo va a decir más adelante que otros se quejen de que este tiempo es malo. Yo me quejo de que es mediocre. O sea, ser malo requiere coraje. Así como se requiere coraje para ser bueno. Pero para ser mediocre no se requiere coraje, ¿no? Y él lo está diciendo, ¿no? Se pone en manifiesto un enorme ímpetu poético cuando nos muestra una voluntad de ansiar, ¿sí? Nos cuenta la obra de Don Giovanni de Mozart, ¿sí? Que, bueno, y la tradición del Don Juan, el personaje de la tradición española de la obra de teatro de Don Juan, nos cuenta que él tenía 1003 amantes. 1003 amantes. O sea, no son 1000, que puede ser un número genérico de nada, es que Don Juan y sus 1000 amantes. No, 1003 amantes. Quiere decir que las ha contado.
¿Por qué 1003? ¿Cuántas necesitas? ¿1005? ¿1010? ¿1012? O sea, ¿cuántas amantes necesitas? ¿Sí? Cuando, no sé, típica de, oye, no, mira, es que no quiero seguir en la relación porque quiero conocer más gente. ¿Más gente es cuánta? ¿Quieres conocer una persona más? ¿Dos personas más? ¿Tres? ¿Cinco? ¿10? ¿15? ¿20? O sea, ¿vas a determinar el quiero conocer más personas con el término cuantitativo? El ansia, el deseo, y es un eco de la pregunta de Aladino, ¿sí? No se mide únicamente en términos cuantitativos. Aladino nos lo pone como criterio, tienes 3 deseos, ¿no? Acá lo ponemos en otros términos. Y estamos tratando de abordar no la pregunta cuantitativa del deseo, sino cuál es la calidad del deseo, ¿sí? Y mientras que miramos estos grandes personajes como Fausto, que anhelaba y deseaba el conocimiento, conocer incluso lo que no conocía, pues de hecho esa era la idea, ¿sí? El amor, la belleza, la profundidad de la existencia, ¿sí? O Don Juan, que, oye, el tipo se ha comido un montón de este mundo y el otro, ¿sí? Y aún así sigue y sigue y sigue. Y uno, oye, Don Juan, ¿hasta cuándo? No, pues es que el deseo no tiene límites. Pero hoy en día, ¿sí? Si alguien propusiera un deseo infinito y le diríamos como, ay, qué va, ¿sí? Hoy en día dice Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard tiene un texto muy bonito que se llama La época presente, donde él hace un análisis del presente, pues eso, de su época. Lo tengo acá, denme un segundito y ya se los muestro. Es un textico muy sugerente que se llama tal cual, pues La época presente. Está en editorial Trota. Eh, Introducción y traducción de Manfred Svensson. Es un libro muy sugerente porque pues nosotros encontramos un análisis que hace Kierkegaard del presente, de su presente, que no es nuestro presente, pero hay cosas que mantienen ese presente. Hoy en día, en nuestro presente 2023, ¿sí? Podríamos hacer este análisis, pero habría que acoplarlo, o sea, ajustarlo. Tiene sentido, pero hay que hacerle un matiz. Dice Kierkegaard que si un poeta hubiese arriesgado algo semejante en nuestro tiempo, se habrían reído de él. Hoy en día en nuestro tiempo no se reirían porque nosotros hiciésemos un sistema, o sea, estableciésemos deseos desmedidos. De hecho, hoy en día es una sociedad donde los deseos desmedidos se ven bien vistos, ¿no? Entonces, por allá aparecen TikTokers que tienen 15 Ferraris. 15 Ferraris, necesitas un carro. 15 y mañana 16 y tal. Y sí, entonces allá está, no sé, pues, o sea, deseos, ¿sí? El deseo puede tener límites extraños, como, a ver, la noticia del día de hoy fue que el submarino con los 5 multimillonarios que se fueron a ver los restos del Titanic colapsó y murieron también, ¿no? Entonces es como, ¿y por qué quieres ir a ver los restos del Titanic? No, porque yo quiero. Bueno, ok, está bien, yo quiero. Pero hoy en día miramos que al final de cuentas la lectura de Kierkegaard vale, porque el deseo, la expresión de nuestro querer, ¿sí? Se vuelve un poco, digamos, ininteligible por sí mismo. O sea, no podemos entender el deseo por sí mismo, sino lo vemos en tanto que o validado por los demás, básicamente en tanto que validado por los demás. Ejemplo, quiero estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque, no sé, porque quieres ser escritor, chévere, porque si eres escritor vendes libros y vender libros está bien, ¿no? O sea, no, claro, el deseo. No, quieres ser filósofo porque quieres comprender los significados profundos de la existencia, sí, porque te da parla y entonces puedes levantar más viejas o no. Sí, o sea, si me hago entender, parecería que el deseo tuviese que justificarse de alguna manera. Y en este sentido, deseos como quiero conocer la antigüedad clásica por el placer de conocer la antigüedad clásica, hoy en día se ve como, ok, ¿por qué? ¿Sí? Quizás eso antes se habría visto bien, no, es que es un romántico, es que es un ilustrado. Ahora uno le dice, no, mira, abre un canal en YouTube, monetiza eso y tal, y pues uno lo hace y oye, pues si me llega plata genial y si me llega reconocimiento genial, pero de una u otra forma parece que la única forma de validar los deseos es ante la validación y justificación ante los otros. De hecho, eso es lo que hacen las redes sociales. ¿Sí? En fin. Luego valdría la pena que nosotros lo mirásemos un poco más adelante, pero quiero todavía leer un poquito más de estos diapsalmatas, ¿no?
Andrés nos dice que ahí hay un llamado a la austeridad y al placer prudente. Sí, pero no desde una perspectiva ética. O sea, pues podríamos leer una perspectiva ética, pero también existe ahí una perspectiva estética. Y eso es muy claro, por ejemplo, en el Don Juan de Kierkegaard, o sea, en el último de los textos que componen el libro de o lo uno o lo otro, ¿sí? Es un texto muy bonito donde Don Juan va a estar con Cordelia, ¿sí? Que es obviamente que yo les había dicho que es una novela epistolar y es como una especie de una serie de referencias biográficas a la vida de Kierkegaard y su relación con Regina. Pero la relación de Don Juan con Cordelia es simpática. Va a hacer rápidamente un resumen del libro, de la trama del libro, es la siguiente. Cordelia es una chica de alta sociedad, es maravillosa, es bella, es queridísima, es astuta, es inteligente, es pila. Y Don Juan llega a seducirla y dice, uy, quiero seducirla a ella, ¿sí? Entonces llega así en plan de, oye, mira, te vas a seducir. Cordelia se hace la difícil y dice a Don Juan, ok, chévere la tarea, soy un seductor, mi tarea es seducir a Cordelia. Y empieza a seducirla con las estrategias de Don Juan, que es muy hábil, y Cordelia cae muy rápido. Y Don Juan dice, no, chévere, o sea, chévere que haya caído, pero porque mis estrategias son infalibles, soy Don Juan, pero Cordelia tiene algo más que dar, así que vamos a alejarnos de Cordelia para volverla luego a traer con más fuerza, ¿no? Y Don Juan es un calculador, calculando con su propio deseo, ¿sí? Pero el deseo de Cordelia no, el deseo de Cordelia no es calculado, es profundamente patético, es pasional, ¿no? Entonces, en el momento en el que ama, Don Juan lo ama, en el momento en el que odia, lo odia, ¿sí? Tiene otras dimensiones. Y tiene que ver un poco justamente con eso. Tiene que ver un poco justamente con eso. Cuando leemos, si en algún momento llegamos a leer la obra, pues ahí podremos entender un poquito más de eso. Incluso un esteta como Don Juan sabe que no se trata del placer inmediato, pese a que lo clave en la estética sea la inmediatez, porque hay momentos donde el placer alcanza digamos, un mayor brillo, un mayor fulgor, ¿sí? Cuando se es paciente, cuando se retrasa un momento, ¿no? Creo que todos lo hemos experimentado en muchos sentidos de nuestra vida. Qué extraña tristeza sentí al ver a aquel pobre hombre arrastrarse por las calles en un grandísimo gabán de color verde claro amarillento. Sentí pena por él, pero con todo, lo que más me conmovió fue que los colores de ese gabán evocaran vivamente en mí las primeras reproducciones de mi infancia en el noble arte de la pintura. Y es que ese era precisamente uno de mis colores favoritos. ¿No es una lástima que tales mezclas cromáticas, que todavía me es muy grato recordar, no se encuentren ya en la vida? No se encuentren ya en la vida, ¿no? Un tema ahí como la nostalgia romántica por la infancia. Todo el mundo las encuentra llamativas, extravagantes, solo aplicables a las baratijas nuremberguensas, o sea, de Nuremberg, ¿no? Y encima, si en alguna ocasión uno topa con ellas, el encuentro siempre es tan desafortunado como este. Siempre tiene que tratarse de un débil mental o de un mutilado, en una palabra, de uno que no encaja en la vida y el cual el mundo no quiere admitir. O sea, una conciencia infeliz. Es eso es una conciencia infeliz. Alguien que no encaja en la vida y que el mundo no quiere admitir, como el judío errante, como, no sé, como Fausto, como nosotros mismos, ¿no? Y yo, que siempre pintaba los ropajes de mis héroes con ese eternamente inamovible matiz de amarillo y verdoso. ¿No sucede esto mismo con todas las mezclas cromáticas de la infancia? Ese tinte que la vida tenía entonces acaba siendo demasiado intenso para nuestra esmerilada retina, demasiado llamativo. Es una reflexión muy bonita que vuelve y juega con el diapsalmata que ya habíamos puesto antes de el que decía de uno vive en la vejez lo que construyó en la juventud, así como a los Swift, ¿no? En la juventud hizo un manicomio y en la vejez terminó en él. Pasa esto y eso es una metáfora diferente para explicar la misma idea, ¿no? Veo a un vagabundo, tiene un traje verde amarillento y saben que ese era mi color favorito cuando era niño. No es eso una prefiguración un poco de mi vida, o sea, no estoy yo, o sea, pues ese es un vagabundo, pues es el vagabundo, es el pordiosero que está ahí dando vueltas, sí, arrastrándose con su abrigo, pero no soy yo algo así como un vagabundo de mí mismo, no soy como las ruinas de lo que alguna vez fui, aquello que yo alguna vez más valoré, no es aquello que ahora soy y definitivamente no es tanto, definitivamente no alcanza y definitivamente no cabe en el mundo, quizás, sí. Ay, la puerta de la dicha no se abre hacia adentro, de tal manera
que uno pudiera abrirla de un empujón lanzándose sobre ella, sino hacia afuera. Por eso no hay nada que hacer. La puerta de la dicha, la puerta de la alegría y de la felicidad no se abre hacia adentro, sino hacia afuera, ¿sí? No podemos forzarla. En ese sentido no hay mucho que hacer, ¿no? Miremos cómo lo pone acá en estos términos. Dice... Dice, ay, la puerta de la dicha no se abre hacia adentro. Por eso de nada le sirve empuñarla violentamente para forzarla. La puerta de la dicha se abre hacia afuera y en este sentido no hay nada que hacer. Abrir hacia afuera o abrir hacia adentro hoy en día es lo que nosotros, por lo menos en Colombia, decimos abrir desde adentro o abrir desde afuera. Sí, hay puertas que se abren desde adentro, como las del baño. Sí, tú no cierras la puerta del baño, le pones seguro. Hay unas que automáticamente uno la cierra, se pone seguro. Sí, no se abre desde afuera, se abre desde adentro, como la de un baño. Pero hay otras puertas que no se abren desde afuera, desde adentro, sino desde afuera, como las de, no sé, supongo una cárcel, no sé, supongo un quirófano, no sé, supongo las de un asilo psiquiátrico, no sé, sí. Algo así pasa con las puertas de la alegría, ¿no? No la abrimos nosotros. Se abre desde fuera. No podemos hacer mucho. Pues que alguien la abra. Puede ser, pero puede que la abra y se vaya. Entonces, sí. Es una metáfora, claramente, ¿sí? Y hoy en día podemos decir, no, Kierkegaard, tú tienes que ser feliz con lo que tú eres, es tu aceptación. Kierkegaard no está acá además son los papeles de A. No es Kierkegaard ni siquiera. Tampoco es Víctor el eremita. Son los papeles de A. Es un esteta. Y el esteta está diciendo, la puerta de la dicha, la puerta de la felicidad se abre desde afuera. Y pues estoy adentro, no la puedo empujar, no la puedo forzar. Pues esperar a que se abra. Esperar a que se abra. ¿Sí? Vuelve y juega la tensión entre lo exterior y lo interior. ¿Sí? Que es esta pelea que establece con Hegel, ¿no? Sigamos, todavía tenemos, ¿qué horas son? 6:40, todavía nos queda tiempo para leer unos cuantos. Valor tengo para dudar, creo en todo. Tengo valor para luchar. Creo en virtud de todo, mas no tengo valor para comprender nada plenamente, ni valor para poseer, para ser dueño de nada. La mayoría se lamenta de que el mundo sea tan prosaico, de que en la vida no suceda como en las novelas, en donde las circunstancias son siempre tan favorables. Yo me lamento que en la vida no sea como en las novelas, donde hay padres severos, duendes y ogros contra los que luchar, así como princesas encantadas a las que liberar. Que son todos estos enemigos juntos frente a las pálidas, exangües, tenaces y noctámbulas figuras con las que yo lucho y a las que yo mismo doy vida y existencia. ¡Wow! ¡Wow! Kierkegaard es un maestro. O sea, cuando sea grande quiero escribir como Kierkegaard, ¿no? Miremoslo en el otro, ¿no? El otro dice, también lo dice acá. Creo que tengo coraje para dudar de todo y luchar contra todo, pero lo que no tengo es el valor para conocer nada a fondo o para adquirir y poseerlo, ¿no? La gente se suele quejar de que el mundo es prosaico, ¿sí? Yo me lamento de que la vida no sea como en las novelas, ¿sí? De que la vida no sea como en las novelas, en las que hay que luchar con padres de corazón duro y con duendes y con monstruos, ¿sí? Que uno tiene que dedicarse a liberar princesas encantadas, que son todos esos enemigos juntos, comparados con los espectros pálidos, exangües, bejarrones y nocturnos, con lo que yo tengo que luchar todos los días, y son seres a los que yo mismo le doy vida y existencia. Está hablando claramente de lo que nosotros le ponemos muchos nombres a eso: demonios internos, demonios interiores, nuestros propios fantasmas, nuestros propios demonios, ¿sí? La bestia que soy yo mismo. Hay muchas formas de ponerlo y de expresarlo. Y es bonito porque digamos que para nosotros hoy por hoy es una forma muy lúcida de expresar esas sensaciones. Incluso hay videojuegos que lo han utilizado, videojuegos como Little Nightmares, pequeñas pesadillas, que es un juego en clave de terror que trata de eso, o el Hellblade: Senua Sacrifice también, que es el caso de una chica en el contexto vikingo que pues sufre, básicamente está atormentada por sus propios demonios en un cuadro claramente esquizoide. Sí, son videojuegos que nos muestran que, oye, esto es muy actual, y pues muchas de nuestras películas que nosotros vemos son esto. O sea, el gran drama del protagonista es el protagonista que lucha contra sus demonios internos. Es algo que ya en Kierkegaard en 1842-43 lo estaba diciendo, y parecía como una
una señalización, ¿no? La gente se queja de que la vida es prosaica. Sí, de acuerdo, yo me quejo de que la vida no es como en las novelas donde peleamos contra todos estos monstruos. Oye, chévere, montar en un dragón y Juego de Tronos y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, ¿qué son todas estas bestias comparadas con las bestias y demonios que viven en mi interior, a los cuales yo mismo les doy vida y contra los cuales no puedo ganar porque la causa de ellos soy yo mismo? Acá no hay mediación posible. Esto no se explica en Hegel. Hegel, uno no le puede decir a Hegel, no, es que yo y mis demonios interiores. Mira, hazte en la fila de las conciencias desgraciadas, gracias por participar. Sale. No hay nada más que decir ahí. Y Kierkegaard dice, pues sí, aquí estoy yo con mis propios demonios. Me gustaría, sí, que, oye, un poco más de fantasía en el mundo, vampiros, zombies, todo ese tipo de cosas que hoy en día, magia, Harry Potter, Jedi, todo ese tipo de cosas que hoy el mundo de la fantasía contemporánea ha hecho industria, pero aún así, nada de eso resulta ser tan fuerte como nuestros propios monstruos interiores. Algo que Lovecraft, algo que el mismo Hoffman en el contexto del romanticismo entenderán y pues desarrollarán de una manera increíble. Cuán estériles son mi alma y mi pensar, y sin embargo, cuán mortificados sin cesar por fútiles dolores lascivos y penosos. ¿No me soltará nunca la lengua de mi espíritu? ¿Balbucearé siempre? Lo que necesito es una voz penetrante como la mirada del Linceo, aterrorizante como el suspiro del gigante, persistente como el sonido de la naturaleza burlona, como un rociado soplo de aire, malvada como el desalmado desdeño del eco que abarque desde el bajo más profundo hasta el más penetrante do de pecho, modelado desde un sacramente blando susurro hasta la energía de la furia. Esto es lo que necesito para respirar, para lograr pronunciar lo que yace en mi mente, para sacudir las entrañas tanto del enfado como de la simpatía, mas mi voz es simplemente ronca, cual grito de gaviota, o apagada como la bendición en los labios del mudo. Es Kierkegaard, o sea, es un maestro, el tipo sigue explicando el dolor, o sea, lo que necesito para pensar, ¿sí? O mejor dicho, lo que yo necesito es una voz penetrante como la mirada del Linceo, ¿sí? Una voz aterrorizante, una voz persistente, una voz malvada como de sal, ¿sí? Una voz que abarque desde lo más profundo hasta el penetrante dedo de pecho, una voz que sea furia y energía, ¿sí? Pero eso es lo que necesito para respirar. Necesito una fuerza infinita para vivir. Y después de recurrir a esta fuerza infinita que necesito para vivir, lo máximo que me sale es una voz ronca como una gaviota o una bendición en la boca de un mudo. Nosotros, por eso nos encanta Kierkegaard, porque son expresiones de lo que vivimos, nos sentimos así, necesitamos muchas veces energía infinita para hacer las cosas más mínimas, ¿sí? Es que necesito ir a estudiar a la universidad. Y recurrimos a las últimas causas de la realidad y hacemos del problema de levantarnos temprano un problema metafísico y encontramos sentido en todo ello y lo máximo que podemos hacer es coger un Transmilenio. Necesitamos demasiada energía para hacer lo más mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque no encajamos en este mundo y somos como una letra impresa al revés. Un tipo de vainas un poco raras y nosotros nos sentimos así y Kierkegaard nos lo está diciendo, dice, sí, yo sé que tú te sientes así, yo me siento así, nos sentimos así. ¿Sí? Nos sentimos así. Andrés, tiene la mano levantada. Sí, pensando un poco lo que hemos leído, bueno, lo que el profe leído desde el momento, como que el hombre se torna un poquito extraño, ¿no? Porque es una manera de pensar la subjetividad un poco radical, creo. Pues no estoy desmintiendo como un juicio de que mal o bien, sino que, o sea, como que también genera como cierto grado de intriga, ¿no? Hasta qué punto nuestros problemas pueden ser resueltos a pesar de nosotros mismos, o hasta qué punto no. Y entonces como que eso genera como, eso nos hace temblar. No sé, es como, sí, la condición misma de la subjetividad es dolorosa, pero como que pues estamos cagados también y como que esa inconmensurabilidad con el mundo y con las cosas, como que esa conciencia desdichada del mundo, como que cómo nos permite pensar la vida también. Es un poco raro pensar la vida desde el dolor y la desdicha. Es como, pucha.
como, sí, como dice el profe ahorita, lo decía, como que no tenemos herramientas para pensar eso bien, pero es una manera de pensar la subjetividad un poco extraña, me parece a mí, pero no sé no sé qué piensa el profe. No, está muy bien. A ver, lo que pasa es, obviamente, acá estamos leyendo Kierkegaard y queremos mantenernos muy en Kierkegaard, pero ampliemos rápidamente la perspectiva. Habíamos dicho, siguiendo las tesis de Rudy Bersafransky en su libro El romanticismo, que el romanticismo cambia el cogito cartesiano de la modernidad del pienso luego existo por un siento luego existo. Y si bien siento muchas cosas, siento alegría, siento enamoramiento, siento pasión, siento entusiasmo, hay cosas que podemos sentir horribles, muy horribles. Siento, luego existo. Esas también son formas que determinan mi subjetividad. Lo que pasa es que el mundo moderno, en particular el clasicismo sobre todo el clasicismo francés, ¿sí? Habían dejado de lado. Y habían dejado de lado porque la ilustración lo único que veía ahí eran formas irracionales, o sea, formas oscuras y confusas. Y lo que es oscuro y confuso hay que volverlo claro y distinto. Pero en el orden del romanticismo vamos a abrazar esto oscuro, vamos a abrirle espacio a esto que es doloroso y no vamos a entender lo doloroso en términos de lo bueno, no vamos a entender de, ay, es que si estás sufriendo esto es porque algo bueno va a pasar. No, no va a pasar nada bueno, necesito una energía infinita para hacer lo mínimo, ¿sí? Y aún así, cuando lo hago con todo mi esfuerzo, es como un graznido de una gaviota ronca, o sea, tampoco es que genere mucho, ¿no? Es una forma, tal cual como tú lo dices, un poco extraña de la forma de la subjetividad, pero en ese momento, digámoslo, en el contexto en el que surge, necesaria, ¿sí? Porque hay un texto muy bonito de George Simmel que se llama El individuo y la ciudad, que muestra cómo las ciudades se vuelven espacios de soledad. La ciudad es un texto que surge a finales del siglo XIX y las grandes ciudades de finales del siglo XIX, al igual que nuestras ciudades, están tan llenas de gente que nos es imposible relacionarnos ni con unos, ni con pocos, ni con ninguno. Entonces, estando con tanta gente, terminamos profundamente solos. Hoy tenemos muchas formas de subjetivación. Hoy tenemos lo que llama Sloterdijk muchas antropotecnias, o sea, técnicas para ser humano. El siglo XIX, en particular el contexto de Kierkegaard, las tenía sobre todo en el horizonte de la expresión de la emoción, de la pasión, de lo que se siente. Y obviamente no todo lo que se sentía era bonito. Es decir, Kierkegaard está escribiendo en 1843, pleno auge de la revolución industrial. Las condiciones laborales eran horribles. La gente, la expectativa de vida del obrero y de los proletarios era de 25, 30 años, ¿sí? Prácticamente estaban esclavizados a jornadas de 16 horas diarias. O sea, no era un mundo ideal, ¿sí? Y pensar que el trabajo y la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos va a llevar a esta nación al siguiente nivel, como pensaba el Imperio Austrohúngaro. Pues no sé, yo creo que no, yo me siento triste, este mundo no es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Kierkegaard en ese sentido lo está diciendo, digamos, conectamos con Kierkegaard con eso. Los alemanes tenían una palabra muy bonita, muy romántica, que se llamaba Weltschmerz. Voy a anotarla acá en el chat para... Weltschmerz, literalmente dolor de mundo, dolor de mundo. Y era una expresión que utilizaban filósofos de comienzos del siglo XX, previos también del romanticismo, para expresar ese dolor de que el mundo natural no correspondiera con el mundo espiritual, emocional, vital de nosotros, ¿no? Esa discrepancia entre el mundo de lo que es y el mundo de mi representación, como no corresponde, eso duele y duele mucho, ¿no? Entonces, podríamos reconocer que en el dolor una forma de reivindicación de la subjetividad. Y eso es algo que va a hacer Schopenhauer, eso es algo que va a hacer Nietzsche a su manera. El dolor en Nietzsche no tiene, digamos, como un defensor. Kierkegaard no es un defensor tampoco del dolor, pues nadie es un defensor del dolor, pero no en este sentido, pero sí encuentran que el dolor es justamente, digámoslo en estos términos, y con ello aprovecho para responder a la pregunta que nos hacía Mate Mercado acá. El gran problema del dolor es que el dolor no se puede mediar. ¿Sí? El dolor es inmediable. ¿Sí? Hay un texto muy bonito del profesor Enrique Ocaña, se los recomiendo, que se llama Sobre el dolor, de Enrique Ocaña. Y Enrique Ocaña escribió también un libro
que se llama, también se los recomiendo, Confesiones de un filósofo desaparecido en combate. Es un texto muy bonito de Enrique Ocaña, donde él pues cuenta un poco su vida, sus dolores, incluso unos episodios muy dolorosos que él tuvo con su adicción a las drogas. Enrique Ocaña es traductor de Marco al español, tiene el texto este sobre el dolor, y una de las tesis que va a sostener Enrique Ocaña es que el dolor es la diferencia específica. O sea, todos podemos sentir el dolor por, no sé, un dolor de cualquiera, el dolor de tener hambre. Todos hemos tenido hambre, tener hambre duele, pues de alguna manera decimos que duele, pero ese dolor es intraducible. Yo no sé qué es lo que tú sientes cuando sientes hambre. Lo máximo que puedo sentir es que cuando tú me dices que tienes hambre, yo siento lo que, o sea, yo creo que tú sientes lo que yo siento cuando tengo hambre, pero mediar entre estas comprensiones de dolor, el dolor es tan, diría Levinas, es de una alteridad tan radical que lo único que podemos hacer es aceptarlo. Al otro le duele, al otro le duele. Por ello, hoy en día, la noción de dignidad cambia. Tradicionalmente en el mundo moderno es digno quien tiene razón. Hoy en día el concepto ha cambiado y es digno quien es susceptible de dolor. Por eso hoy hablamos de la dignidad de los animales y tratar a los animales de manera digna. ¿Por qué? Porque los animales pueden sufrir. Sí. Y uno dice, ay, son animales. Sí, pero precisamente hoy en día la perspectiva cambia. Mientras que antes decía, ay, el dolor animal es, son animales, no pasa nada. Hoy en día es, no, el dolor vale. O sea, el dolor es causa de dignidad. Si algo puede sentir dolor, eso genera dignidad. Entonces, pues tenemos otro tipo de referentes. ¿Por qué? Porque el dolor, repito, se nos vuelve como la diferencia específica, aquello que es un dispositivo profundo de subjetividad. Sí, y eso hace parte fuerte del siglo XIX, ¿no? Inmediable e inmedible, dice Michelle Ramírez respecto al dolor. De acuerdo. Entonces, esa pregunta que nos hacía Mate Mercado de cómo podemos interpretar la mediación, ¿sí? Como un entre, quizás. Sí, la idea de una mediación, Hegel caracteriza, la filosofía de Hegel es una filosofía de la mediación. Y la filosofía de la mediación de Hegel significa, la palabra que utiliza Hegel es Aufheben, ¿no? Aufheben. A ver, pongámoslo acá y compartimos de una vez. Ah, pero necesito compartir. A ver, acá. La palabra que utiliza Hegel es Aufheben o Aufhebung, ¿no? Aufheben tiene dos traducciones, de hecho significan dos cosas, ¿sí? Una significa guardar, Aufheben, y otra significa anular, derogar, revocar, ¿sí? O sea, Aufheben significa quitar, pero al mismo tiempo significa conservar. O sea, es un término que tiene dos significados. Hegel flipaba en colores, como dicen los españoles con este término, ¿sí? O este es el verbo, la sustantivización era Aufhebung, ¿sí? Que es como, pues eso, la abolición, la supresión, pero también puede ser como, pues, la conservación, en este sentido, ¿sí? Entonces, para Hegel, toda mediación es una forma de Aufhebung, o sea, es una forma en la que lo conservamos, pero lo superamos. O sea, no está ahí, pero de una u otra forma sí está. O sea, depende cómo lo miremos, ¿no? Y eso funciona a partir de negaciones, la negación de la negación, etc. Entonces, la tesis de Hegel es que todo puede mediarse, incluso el dolor, ¿sí? Incluso el dolor. Entonces, no sé, yo tengo un dolor terrible porque, no sé, he tenido una vida profesional frustrada, o tengo un dolor terrible porque en mi infancia ha sido llena de dolores y tengo traumas. Y Hegel dice, ok, vamos a superarlo, vamos a conservar eso hoy, pero vamos a superarlo y vamos a superarlo. Entonces vamos a hacer cosas artísticas y vamos a ir al psicólogo y vamos a hacer cosas. Y uno dice, ah, chévere. Entonces hago una mediación entre el dolor y hago cosas con él. Chévere, así funciona la vida y así queremos nosotros que funcione el mundo. Pero hay momentos en el que el dolor es inmediable, ¿sí? Y como lo dice ahí, inmediable e inmedible, como lo dice Michelle. Hay momentos en el que o sea, el dolor es el dolor, no puedes hacer nada con él. Y hay que aceptar que hay momentos en el que el dolor es así. Hay momentos en el que el dolor de una pérdida es una pérdida. Y uno dice como, ay, y eso nosotros lo vemos justamente en nuestra necesidad de consuelo. Yo creo que entre la experiencia humana no hay algo tan difícil como dar un consuelo. Nuestros consuelos están llenos de frases de cajón. Ay, ya pasará, menos mal no fue más grave, esperemos que todo sea por algo habrá que aprender. Y sí, porque no sabemos qué decir, porque es que un consuelo es enfrentarnos frente al dolor propio o de los demás
tratando de establecer una mediación ante lo que de entrada sabemos que no se puede mediar, ¿sí? ¿Qué le digo yo a mi mejor amiga cuando se le murieron los dos papás? Pues nada, o sea, cuenta conmigo. ¿Qué más le puedo decir? No, están en un lugar mejor. Pero quedó huérfana. Sí, o sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo mediar yo ante el dolor? Decir esto habla de mi buena intención. Todos tenemos buenas intenciones cuando consolamos. Pero, repito, la tarea de consolar es una de las tareas más difíciles en la vida, ¿sí? Y por eso quizás una de las más urgentes. En la filosofía han habido expertos consejeros, ¿no? Los estoicos. Los estoicos escribían muchas consolaciones, ¿no? La consolación a la madre Elvia de Séneca, por ejemplo. Las cartas a Lucilio están llenas de consolaciones de Séneca. La consolación a la filosofía de Boecio, ¿sí? Son formas. Pensar la filosofía como consuelo es una forma de entender el dolor, no de una manera medible ni mediable, sino de entender la naturaleza del dolor. Pero, oye, pues funciona un poco en esos términos. Listo, leamos el último que nos queda ahí, el último de Absalmata de esta página, y con eso ya cerramos para terminar porque ya son las 7. Dice, acá, ¿qué estará por venir? La pregunta abierta por el futuro, inquietante. ¿Qué estará por venir? ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sé, no presiento nada. Cuando una araña se precipita desde un punto fijo hacia sus fines, todo lo que ve ante sí es un espacio vacío, en donde no puede hacer pie por mucho que patalee. Esto me sucede también a mí, siempre ante un espacio vacío. Aquello que me empuja hacia adelante es un fin situado tras de mí. Esta vida avanza a contrapelo y es espantosa, no puede soportarse. Esto es, si ustedes lo quieren en otros términos, esta es la tesis del concepto de la angustia. En el concepto de la angustia, Kierkegaard va a definir la angustia como el vértigo de el vértigo de la conciencia, o sea, es la conciencia de la posibilidad ante la posibilidad. Cuando yo miro el mundo de las posibilidades y miro cómo el mundo de las posibilidades se abre posible en muchas posibilidades, multiversos de posibilidad y posibilidad y posibilidad, y hay una elección que me abre un camino y otra me abre otro camino y otra me abre otro camino, etcétera, pues hay un vértigo de la posibilidad, ¿sí? ¿Qué estará por venir? No lo sé. Me parezco a una araña, ¿sí? Que cuando se baja del techo, por mucho que patalee, no va a tocar el suelo. Aquello que me empuja hacia adelante está detrás de mí. Y lo que yo veo es un vacío infinito. Esta vida avanza a contrapelo, es espantosa, no puede soportarse. Wow, sí, vuelve y juega. Hoy en día lo llamaríamos ansiedad, hoy en día le llamaríamos, no, Kierkegaard disfruta de las pequeñas cosas. Sí, todo eso es cierto, pero repito, Kierkegaard está situado en un contexto de la filosofía muy importante y la labor que él está llevando a cabo en la historia de la filosofía es clave porque es romper este esquema de mediaciones constantes de entelequias clásicas, muy aristotélicas, tomistas y demás, y mostrar que hay momentos en los que nos sentimos así y está bien que nos sintamos así y necesitamos reconocer que nos sentimos así, ¿sí? Eso de no, es que yo ya la tengo clara, mira, entonces yo estudio filosofía y me gradúo y hago la tesis y luego entonces me reproduzco, tengo hijos, mi familia, compro una casa y luego yo y mi obra y bla. Y sé, pues sí, chévere, o sea, bacanísimo el proyecto, pero apenas das el primer paso, estás ante un vacío, ¿sí? No es fácil, no quisiéramos que fuera así, pero así es, ¿no? La vida es a contrapelo, es espantosa, no puede soportarse. Kierkegaard en sus diarios cuenta de cómo contempló la idea del suicidio varias veces. Nunca lo intentó, según él en sus diarios jamás llegó a intentarlo, pero sí contempló la idea más de una vez, ¿no? El suicidio en los románticos y en el siglo XIX tenía una forma hasta medianamente estética y poética de aceptar la muerte, ¿sí? Hoy en día lo vemos como problema de salud pública, porque lo es además, ¿sí? En el siglo XIX tenía más que ver con otras perspectivas, pero en el fondo la pregunta por el suicidio es la misma pregunta que aparece en Novalis, que aparecían en los estoicos y que cuenta también el mito de Sísifo. Es la pregunta por saber si esta vida vale la pena ser vivida o no. Y si la vida es como la de una araña que apenas baja del techo, tiene que esperar mucho tiempo para encontrar algo firme, pues nos damos cuenta que el grueso de la vida humana consiste en el vivir en el sin fundamento, en el no fundamento, como lo diría Heidegger. Y eso es duro, es difícil.
Bien, 7:04, no sé si alguien quiera comentar algo antes de cerrar, ya luego pues vamos a seguir, todavía nos quedan como la mitad de los Diapsalmatas, pero me gusta leerlo uno por uno, comentarlo, charlarlos, porque oye, es Kierkegaard es un maestro y vale la pena seguirlo en su paso a paso, ¿listo? Entonces, bien, no sé, miremos el chat a ver si tenemos algún comentario por acá, o no sé si alguien quiera abrir el micrófono y decirnos algo. Bien. No veo nada por acá. Bien, entonces yo creo que podemos ir cerrando por ahora. Vamos a seguir, estamos en la página 49, vamos a seguir con la página 50, que empieza de sin duda el primer periodo del enamoramiento, es la época más bella, ¿sí? Vamos ahí a empezar con un Diapsalmata sobre el tema del enamoramiento y vamos a ver algunos otros que siguen ahí. No me resta sino agradecerles por su cariñosa acogida a este tipo de espacios. Para mí es un placer leer a estos grandes filósofos que a mí me apasionan y compartirlos con ustedes. No, profe, usted muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, verdad que se agradece mucho. También a todos los compañeros y compañeras por aquí asistir. No, con mucho gusto. La idea es justamente, pues son espacios que creamos con todo el cariño y pues abiertos para ustedes y pues mostrar que la filosofía no es necesaria, o sea, se puede hacer de tantas maneras, que lo que necesitamos es actitud para hacerlo y ya está, ¿no? Como lo decía Parmenides en su primera línea, ¿no? La yegua me lleva hasta donde alcanza mi ánimo y mi ánimo me da para leer a Kierkegaard párrafo por párrafo con aquellos que quieran. No me resta sino agradecerles, que los cielos nos miren con su beneplácito. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. En el transcurso del fin de semana estaré subiendo este video al canal.